Muy buenos días. Ilustrísimo señor don Francisco Javier Carretero Espinosa de los Monteros, magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 4 de Sevilla, magistrado especialista en asuntos de lo mercantil por el Consejo General del Poder Judicial. No se encontrará con nosotros, pero en breve se incorporará el ilustrísimo señor don Carlos Martínez de Marigorta, magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander, magistrado especialista en asuntos de lo mercantil del Consejo General del Poder Judicial. Doña Ana Burgos María, directora general de Valoralia, empresa especializada en liquidación de activos. Empresarios, empresarias, directivos, profesionales, señoras y señores. Es para mí un honor darles la bienvenida a esta mesa redonda que organizamos de la mano de nuestro socio jurídico Artículo 27. Artículo 27 es una firma con más de 30 años de experiencia en el asesoramiento jurídico y económico integral a empresas y particulares que desarrollan la labor de administrador concursal en multitud de concursos de acreedores en todo el territorio nacional. Son dentro del foro jurídico de la Cámara el despacho referente en el área de reestructuración, insolvencia y derecho concursal. La mesa de hoy es un espacio pensado para poder profundizar en temas de gran relevancia y actualidad para quienes, como ustedes, tienen en sus manos la dirección y gestión de las empresas y negocios en un entorno que cada vez es más complejo, en este pleno siglo XXI. En el panorama hemos de subrayar que en el último trimestre del 2024 han sido registrados 8.199 concursos. De ahí la importancia de saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Nos encontramos en un momento en el que las decisiones empresariales no solamente van a tener un impacto directo en el éxito o fracaso de nuestras organizaciones, sino que también se van a encontrar sujetas a un riguroso marco normativo que condiciona el presente y el futuro de todos nuestros proyectos. A este contexto hay que poner de manifiesto la responsabilidad de los administradores sociales, que cobra cada vez una importancia más en nuestro sector, lo cual nos lleva a reflexionar sobre cómo proteger nuestras actividades y minimizar los riesgos. La actuación de las sociedades en el tráfico mercantil implica una limitación de la responsabilidad que solo afecta al patrimonio de la sociedad. No obstante, en determinadas situaciones, dicha responsabilidad por las deudas sociales pueden alcanzar a los socios y, sobre todo, a los administradores sociales. Por ello, resulta esencial identificar los diferentes escenarios en los que dicha responsabilidad puede producirse. En el caso de insolvencia del empresario, las últimas reformas legales han consolidado la herramienta de la exoneración del pasivo insatisfecho, ofreciendo una posibilidad con la segunda oportunidad y un nuevo comienzo. En la mesa redonda que hoy va a tener lugar, vamos a contar con la valiosa participación de destacados magistrados de los juzgados de lo mercantil, quienes van a compartir con todos nosotros su experiencia práctica y detallada sobre el régimen de responsabilidad de los administradores y van a profundizar igualmente en el régimen de responsabilidad y en las estrategias para prevenir estos riesgos. Y nos van a presentar una revisión detallada de todas las novedades legislativas y las principales herramientas disponibles para poder gestionar eficazmente situaciones de crisis o de insolvencia. Queda así claro que el propósito de esta mesa es proporcionarles a todos ustedes, gestores y responsables de empresas, las claves para poder actuar con mayor seguridad jurídica, comprendiendo mejor las implicaciones legales de sus decisiones y, sobre todo, cómo evitar situaciones de responsabilidad que puedan poner en riesgo el futuro de su empresa. Se van a abordar temas claves como son la responsabilidad por deudas sociales, cómo aprovechar las opciones legales para poder obtener una segunda oportunidad a través de la exoneración de deudas no satisfechas, la exoneración del pasivo insatisfecho, un aspecto que ha ganado cada vez más relevancia en estos últimos años, tanto para empresarios individuales como para administradores societarios, y el cómo conocer alternativas que ofrece la ley para poder reducir el impacto de estas deudas, que es fundamental para todos nosotros. Les invito a aprovechar al máximo esta oportunidad única para poder plantear sus dudas, intercambiar sus experiencias y, sobre todo, aprender de aquellos que están en primera línea aplicando y desarrollando el marco legal que rige nuestras actividades. Al fin y al cabo, la gestión empresarial sólida no solo depende de la intuición y el buen hacer de quienes lo llevan a cabo, sino también del conocimiento profundo de las normativas que pueden afectar al día a día de nuestras decisiones. Aprovecho también para recordarles a aquellos que todavía no lo conozcan o que no lo sean,
la existencia del Club Cámara de Madrid, con el que contamos aquí en el Palacio de Santoña, donde podemos ayudarles a alcanzar sus objetivos compartiendo con otras empresas sus herramientas, soluciones o organizando juntos todo tipo de encuentros. El club es una herramienta valiosa para las empresas que buscan crecer y consolidarse, ofreciendo no solo conexiones empresariales, sino que también una amplia selección de encuentros con líderes empresariales con sesiones formativas, foros de debate o encuentros empresariales con el objetivo de poder poner en contacto a empresas y facilitarles oportunidades de negocio. Por último, vuelvo a agradecer a Artículo 27 que sea el promotor de esta mesa y a los magistrados que nos acompañan por su disposición y generosidad al compartir su expertise con todos nosotros. Estoy convencida que este diálogo abierto entre el sector jurídico y el sector empresarial va a contribuir a una mejor comprensión de las normas vigentes y va a permitir a todos los presentes poder tomar decisiones más informadas, prudentes y, por ende, más exitosas. Sin más preámbulos, les voy a dar ya la bienvenida a esta jornada, deseando que sea provechosa para todos ustedes. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias otra vez nuevamente por su asistencia a estas jornadas que cada trimestre organiza el Despacho de Abogados y Economistas, artículo 27, en una sede como esta de la Cámara de Comercio de Madrid y el Palacio de Santoña, un sitio entrañable que cada vez que nos encontramos aquí alucinamos con lo que es este sitio. Agradecemos a la vicepresidenta de la Cámara, doña Eva Serrano, por sus entrañables palabras y, en este caso, vamos a tener que empezar con don Francisco Javier Carretero Espinosa de los Monteros, titular del Juzgado de lo Mercantil número 4 de Sevilla, quien va a empezar hablando esperando a que llegue el otro magistrado, don Carlos Martínez de Maricorta, titular del Juzgado Mercantil número 2 de Santander, que hemos tenido problemas con el tren y parece que llegará un poquito más tarde. Empezaremos hablando por la exoneración del pasivo insatisfecho y va a empezar dando unas nociones más o menos generales y empezaremos por ahí y ya veremos cómo terminamos. Bueno, pues ya son las 2:15, ya son las buenas tardes, ha pasado el Ángelus, por lo tanto yo les puedo decir buenas tardes. Buenas tardes a todos, es un auténtico placer estar aquí, dar las gracias a la Cámara de Comercio y también, en este caso, a Jorge, que representa el despacho artículo 27, por la invitación. Siempre en un sitio como este, pues es una auténtica gozada estar aquí y sobre todo yo creo que también cuando uno disfruta haciendo lo que hace en cuanto a su trabajo y tiene la oportunidad de explicarles lo que estamos haciendo los juzgados, pues también es una muestra incluso de auténtico placer también. La verdad que no lo voy a negar. Es verdad que habíamos distribuido, Carlos y yo, varios aspectos. Él iba a tratar más el tema de las acciones de responsabilidad que se podían ejercitar contra los administradores dentro de las sociedades, y yo voy a tratar más lo que es el concurso de las personas físicas, concurso sin masa. También se puede dar una pequeña pincelada del libro tercero, pero del texto del fondo de concursal, pero sobre todo me voy a centrar también en la exoneración de pasión insatisfecho y las consecuencias que tiene. Voy a tratar de dar esas pinceladas generales en relación a esas instituciones, y cuando llegue Carlos, que ya saben ustedes los problemas que tenemos con los trenes, pues le ha afectado a él también, ¿no? Estaba el pobre muy agobiado y además que se agobia mucho. A Carlos lo conozco desde el año 2003, fuimos compañeros de la Escuela Judicial de la 55 promoción y después fuimos compañeros en la promoción de especialista de la 8ª promoción. Por lo tanto, lo conozco bien, seguro que está súper agobiado porque es un tío muy cumplidor y lo está pasando fatal, pero bueno, me ha prometido que va a hacer todo lo posible, va a salir corriendo y espero que llegue al final o un poquito antes del final. Muy bien, como les comentaba, lo que me trae aquí sobre todo es hablar un poco del punto de vista, dada la institución en la que estamos, la Cámara de Comercio, ver un poco qué perspectivas pueden ustedes, en este caso, afrontar o obtener a la vista del concurso de la persona física, sobre todo en relación a la exoneración de pasión satisfecho. Concurso, además, que les va a afectar en su calidad de autónomos o le puede afectar también a raíz de lo dispuesto en el libro tercero, que tiene su importancia en lo que ahora les voy a indicar. La exoneración de pasión satisfecho está íntimamente relacionada con el concurso de personas físicas. No puede haber una exoneración de personas jurídicas porque no está previsto para ello. Esa segunda oportunidad se da al empresario como tal y, por lo tanto, la exoneración de deuda solamente afectará a esa persona natural. Como les indicaba, tenemos que empezar hay un paso previo
que es el concurso de esa persona física. Podemos entrar a este concurso de persona física con una serie de modificaciones que se han llevado a cabo en el texto difundido de la ley concursal. Modificaciones a través de la ley 16/2022 que ha traspuesto al derecho español una directiva del año 2019. Muy bien, a través de esta directiva y a través de la ley 16/2022 nos vamos a encontrar con el concurso que, digamos, que todos ya conocíamos con anterioridad, del libro primero, esa persona física, y nos vamos a encontrar algo distinto, que es el concurso, aunque es un procedimiento absolutamente mixto del libro tercero. ¿Qué es este procedimiento del libro tercero? Este procedimiento del libro tercero hace referencia a una serie de parámetros que pueden concurrir y que obligan a iniciar un procedimiento que llamamos de microempresas. Este procedimiento de microempresas se aplica no solamente a las personas jurídicas, sino también a las personas naturales que deseen una actividad empresarial o profesional. El problema que tenemos con el procedimiento de microempresa, que se ha tratado que sea casi la piedra angular de las pymes, de las pequeñas empresas, se intenta en este caso que sea el cauce preferente, pero encontramos con muchísimos problemas. Se trata o se pretende que sea un procedimiento muy ágil, con resoluciones verbales, sin apenas recursos, utilizando mucho los formularios. Incluso además se prevé un papel para las cámaras de comercio, incluso de asesoramiento o de poder presentar determinados papeles en las cámaras de comercio. Se trata que sea muy ágil, casi sin intervención. Al principio se prevía sin ni siquiera intervención del procurador, aunque posteriormente se corrigió, casi sin intervención de abogado, aunque posteriormente se corrigió, con una facultad, en este caso de forma facultativa, intervención del administrador concursal, pero el problema que nos encontramos es la disparidad de criterios. La disparidad de criterios, ¿por qué? Porque podemos irnos a los juzgados del mercantil de Madrid con un criterio, podemos irnos a los juzgados del mercantil de Sevilla con otro criterio, pueden ir ustedes a los de Málaga que tienen otro criterio, aunque está unificado los criterios en Andalucía y Extremadura, nos reunimos y tenemos una unificación de criterios. ¿Y por qué le digo esto? Porque en el libro tercero va a ser el trámite preferente para aquellas personas físicas o jurídicas, en primer lugar, que hayan empleado en el año anterior una media de menos de 10 trabajadores, aun cuando se puede entender también computando los números de horas de trabajo, un volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros. Hasta aquí me diría, bueno, es simplemente una serie de características, digamos, pasivas, entre comillas, es decir, las tengo o no las tengo, pero hay otra característica fundamental. Para yo poder ir al libro tercero, tengo que estar llevando a cabo una actividad empresarial o profesional. Si es esa la actividad, me voy al libro primero. Si no, tengo que ir al libro tercero. Esto ha sido interpretado de forma absolutamente dispar por parte de determinados compañeros. Un criterio que entienden que le da igual que lleve a cabo una actividad, van a aplicar el libro tercero. Otros, por ejemplo, Barcelona, entienden que si no tienes bienes, no te voy a aplicar el libro tercero, te vas directamente al concurso sin masa. Y en Sevilla, que entendemos que aun cuando no tengas bienes, si llevas a cabo una actividad, esto es plausible, puede existir. Yo he tenido desde un autónomo reponedor de una máquina vending que no tenía absolutamente ningún bien, pero tiene a cabo una actividad. Pues pide en este caso el concurso sin masa. Nosotros entendemos que no puedo llevarlo al libro primero, sino llevo al libro tercero. Bueno, esto es simplemente para que se le pongan un poquito en antecedente. Otros problemas que nos encontramos, algo que si ustedes son pequeños empresarios o autónomos, seguro que les ha pasado. Es un problema además que nos planteamos en unas charlas que tuvimos, por eso estoy diciendo aquí, porque tenemos un cuestionario que estuvimos haciendo los compañeros, que es el llamado, llamémoslo así, el trabajador autónomo colaborador. Es decir, esos familiares del autónomo que trabajan también para ese autónomo, el trabajador autónomo colaborador. Tenemos un problema, ¿cómo etiquetamos a ese cónyuge, a ese hijo, a ese hermano que es trabajador autónomo colaborador? ¿Tiene que ir por el libro tercero? Podemos implicarle y que iría por el libro primero. Bueno, realmente al final el problema se nos plantea sobre todo en el concurso conjunto de la pareja, es decir, el marido de la mujer, los dos, puede ser perfectamente en este caso, ahora se llama cónyuge A, cónyuge B, tómenlo así. Bueno, pues en este caso que entra en concurso. Y uno es autónomo y otro no es autónomo. Aquí podemos llevarlo o todo por el libro tercero o todo por el libro primero, que es el normal. Bueno, nosotros hemos adoptado que si uno es autónomo y otro no es autónomo, lo vamos a llevar de forma separada, de forma coordinada, pero cada uno por su procedimiento. ¿Qué pasaba con el trabajador autónomo colaborador? Que nos lo planteamos. ¿Debo llevarlo por el libro tercero? ¿No lo considero realmente como un trabajador autónomo? Bueno, pues al final nosotros entendíamos a través de una resolución, en este caso consultiva, que se hizo, una resolución, vinculante de la Dirección General de Tributos de 5 de febrero del 2013, entendíamos en este caso que es un trabajador por cuenta ajena realmente. Es verdad que se da forma a trabajador autónomo colaborador, pero la propia Dirección General de Tributos entiende que es un trabajador por cuenta ajena. Primer problema que nos planteamos. Segundo, y otro de los problemas que nos planteamos en relación al mismo.
El tratamiento es algo fundamental en cuanto a relación al libro tercero. Si no tiene bienes, ¿puedo llevarlo por el libro tercero? Enseguida hemos dicho que sí. Hemos establecido un auto especial para poder, en el mismo auto, declararlo, concluirlo, dar trámite a los acreedores que puedan manifestar lo que estimen oportuno. ¿Por qué tanta importancia llevarlo el concurso sin masa, o bien por el libro primero o bien por el libro tercero? Realmente no la tiene, porque el resultado final, que es la exoneración, la puedo conseguir a través del libro tercero o la puedo conseguir a través del libro primero. Sí tiene importancia que en el libro primero, artículo 37 bis y siguientes, sí vamos a tener un procedimiento perfectamente estructurado en virtud del cual se va a llevar a cabo, se va a tramitar esa situación del deudor que no tiene absolutamente ningún bien. En el libro tercero no, en el libro tercero vamos a pasarlo a la fase de conclusión, le damos 10 días y serán los acreedores allí lo que se manifieste. Como les indicaba, lo común, lo habitual, lo que suele pasar y lo que es casi el 95% de los concursos hoy día que nos entran en el juzgado de lo mercantil, concursos sin masa. Lo primero que les debo indicar, que aun cuando les parezca, porque además lo estábamos hablando antes de entrar aquí, que tenemos que ver dos visiones del concurso sin masa. De aquel que se quiere aprovechar de esa tramitación, en el buen sentido de la palabra. ¿Verdad que lo estábamos hablando? Esto es una normativa europea y aquí somos como Rinconete y Cortadillo. Esto, si fuera en Suecia, sería distinto, pero somos latinos, nos gusta mucho la picaresca y entra mucha gente por el concurso sin masa que no entra. Pero bueno, veamos la perspectiva del deudor y también tenemos que ver la perspectiva del acreedor. Ustedes pueden estar en la doble posición, o bien del deudor, que quiere, en este caso, utilizar los medios que les va a proporcionar el ordenamiento jurídico para un fin que puede ser bueno, que es la exoneración, pero usted puede tener la posición del acreedor. Usted puede ser perfectamente proveedor de una empresa, o de un autónomo, y en virtud del cual se declara un concurso sin masa, porque este concurso sin masa también puede ser de persona jurídica. Bueno, pues encontrarse un momento determinado que le ha declarado concurso sin masa y usted ¿qué hace con su deuda? ¿Qué hace con su deuda? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Puede cobrar? ¿Puede no cobrar? Veremos qué hay posibilidades. Bueno, empecemos con el concurso sin masa. El concurso sin masa no es realmente que no tenga nada, que los hay. Puede haber que no tenga absolutamente nada. Yo los he visto. Gente que no tiene absolutamente, no tiene ni un vehículo, no tiene nada. Tiene en su cuenta 20 euros, 30 euros, 40 euros, o tiene un salario. Y eso es un concurso sin masa. Pero puede ser también que tenga bienes, pero bienes con una gran carga hipotecaria. Una gran carga, una hipoteca muy elevada. Oiga, es absurdo abrir un concurso cuando lo único que voy a hacer es un único bien y si yo vendo el bien, ¿quién va a ganar es la entidad financiera? Esto es absurdo, no queda absolutamente nada para los restantes acreedores. ¿Para qué? No tiene sentido. Esto es un criterio de la Audiencia Provincial de Barcelona desde el año 2019 y lo estamos aplicando en los tribunales antes de esta reforma legal. Muy bien. Puede ser también en este caso que los bienes de derecho que estén libres de cargas tienen un valor tan ostensiblemente inferior a lo que cuesta el procedimiento concursal. Esto es absurdo. ¿Para qué voy a seguir con...? Oye, es que tengo un jarrón que me cuesta... Es lo único que tengo, un jarrón que me regaló mi madre que cuesta 20 euros. Esto no es serio. ¿Esto para qué? Si va a costar mucho más el collar que el gato. Y otra, en este caso, cuando los gravámenes o las cargas existentes de los bienes de derecho del concursado lo sean por un importe superior al valor del mercado, que es lo que he comentado anteriormente de las cargas hipotecarias. Es absurdo llevar a cabo un concurso. ¿Aquí qué ha ocurrido? Que hemos pasado de una regulación en que era el magistrado, el juez, el que valoraba conforme al artículo 470 antiguo, que ha sido derogado, cosa que no me hizo mucha gracia porque yo había escrito sobre ese artículo y entonces me han quitado del medio y digo, bueno, para una vez que escribo, me quitaron ese artículo. Pero bueno, reformar el 37 Antes era solamente el magistrado el que de forma previsible, como si tuviera una bola de cristal, veía estos concursos sin masa para adelante. No había intervención de acreedores apenas, salvo que pudieran recurrir el auto. Ahora, lo que se ha hecho ha sido que los acreedores tengan un papel fundamental. Yo siempre hablo que ha habido un cambio de vórtice del sistema y son los acreedores los que asuman el gran protagonismo de la reforma concursal, y entre ellos el concurso sin masa. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque se ha trasladado a los acreedores ese papel muchas veces que tenía que hacer el juez. Es decir, nosotros vamos a dictar un auto declarando el concurso, bien porque concurra la letra A, B, C o D, que les he dicho del artículo 37 bis, y van a tener un plazo de 15 días para personarse y solicitar el nombramiento de un administrador concursal. Pero siempre que tengan un 5% de la totalidad del pasivo. Si tengo un 5%, me puedo personar y solicitar la declaración, es decir, nombrar un administrador concursal. Porque entiendo, oye, hazme un informe, porque yo creo que puede haber en este caso, es que hay bienes por ahí, hay bienes, puede existir insuficiente, no acción social, que el concurso puede ser calificado culpable, que se puede necesitar una acción de responsabilidad, ocultado bienes, yo sé que este tío está ahí, que yo lo sé, a mí me ha pasado, a mí desde que se me ha personado acreedor diciendo, oiga,
me parece muy bien, pero es que este señor, el día antes del concurso, se ha comprado 3 coches, los tiene perfectamente, puestos a nombre, los ha donado a su hermana. Eso se puede hacer una acción rescisoria, se puede traer esos bienes al concurso. Eso es un supuesto para nombrar administrador concursal. Muy bien. Pues son esos acreedores los que tienen que personarse y solicitar un administrador concursal que haga este informe. Problema que tenemos aquí, que estos acreedores tienen que tener, en este caso, un 5% del pasivo, para que ese plazo de 15 días soliciten al administrador concursal. Tenemos un primer problema, que los acreedores muchas veces no se enteran, porque la publicidad que se le da, no sé ustedes, oye, aquí hay gente pató. Usted normalmente por la mañana se levanta y dice, voy a echar un vistazo al BOE. No, me puede echar un vistazo al Marca, al Mundo, el ABC, el País, yo qué sé, ¿eh? Pero el BOE normalmente no, ya el registro público concursal menos todavía. Eso es un grave problema. Es decir, la única forma que yo tengo, el juzgado, de comunicarme con los acreedores es la publicación general, BOE, registro público concursal. A partir de ese momento empieza a correr el plazo. ¿Qué problema estamos teniendo de plazos? Primero, las entidades financieras no se enteran. No se enteran porque no pueden, no dan abasto de la cantidad de concursos sin masa, no se enteran. Pero ese plazo es preclusivo. Si usted no solicita al administrador concursal esos 15 días, no pueden ya solicitarlo, no pueden oponerse. Se dirán, bueno, vale, entonces, bueno, ¿podría haber un recurso de reposición? Sí, al auto, pero tienen un plazo de 15 días. Ese es el problema. Otro problema. ¿Quién dice que tienen ustedes un 5% del pasivo? Porque puede ser que cuando yo presento la declaración de concurso sin masa, yo como deudor aporto una lista de acreedores a quien yo debo dinero y ustedes no figuran. O figuran con menos importe. Porque, mira, no me interesa que este se entere o no me interesa que este figure en la lista porque a ver si va a pedir nombre a un administrador concursal. ¿Qué pasa ahí? ¿Se puede en este caso personar si no figuro en la lista? ¿Me puedo personar si realmente figura en la lista que yo no tengo 5%? ¿Me puedo personar con mi primo Manolo, que también le debe a este señor, nos unimos y ya tenemos un 5%? Sí, sí puedo. No está previsto dentro de la legislación ningún tipo de incidente. Pero yo simplemente personándome con una acreditación documental, llámese facturas, llámese encargo profesional, en virtud del cual se pueda acreditar lo que me deben, yo sí puedo en este caso solicitar el nombramiento del administrador concursal, sin que el deudor pueda discutir apenas, sino simplemente se podrá nombrar. Ya discutiremos posteriormente esa cantidad. ¿Me puedo agrupar con otro? Sí, me puedo agrupar perfectamente. Es algo parecido a lo que ocurre con la impugnación de los acuerdos societarios, que para llegar al 1% me puede agrupar perfectamente con otros socios. Pues aquí exactamente igual. Bueno, como les indicaba, se solicita el nombramiento del administrador concursal, hace ese informe que puede decir que no encuentra ningún tipo de indicios y a partir de ese momento declaramos o decimos que estamos en un concurso sin masa. El administrador concursal no ve indicios y, por lo tanto, iniciamos los trámites de los que comentaba de la exoneración de pasión satisfecho, que es lo que nos va a interesar y lo que nos interesa. Esta exoneración de pasión satisfecho ha sufrido muchas modificaciones. Es verdad que la directiva, además, la directiva 2019/2023, era muy curiosa, porque no preveía la exoneración del pasivo insatisfecho para los consumidores. Y el legislador español dijo, venga, todos para adentro. ¿Qué ha ocurrido? Porque estamos saturados ahora mismo. Ahora mismo lo que estamos saturados es de concursos de consumidores que piden el EPI. Pero aparte de este consumidor, lo que sí estaba previsto era para el empresario, para el autónomo. ¿Por qué? Porque se entendía en este caso que se mantiene el tejido productivo. Después el legislador español entiende que también se mantiene el consumo. Ustedes me dirán, claro, se mantiene el tejido productivo, se mantiene el consumo, pero hay unos acreedores perjudicados. ¿Se acuerda? Decía yo, las distintas perspectivas del deudor que le beneficia y un acreedor dice, ¿y mi deuda qué? También se perjudica. Pero se entiende en este caso, entiende no solamente el legislador español, sino también europeo, que esto beneficia. ¿Beneficia a quién? Beneficia al empresario, beneficia a los consumidores. Esta segunda oportunidad es algo positivo. Vamos a sacar a ese autónomo, a ese empresario, de ese, digamos, de esa oscuridad, de ese trabajar en B, en negro, y lo vamos a sacar y le vamos a dar esa segunda oportunidad. Le debo indicar además que no es algo que el legislador español se ha sacado de la manga, ni siquiera el legislador europeo. Ustedes se van, por ejemplo, a Estados Unidos y tienen un sistema idéntico. Pueden ir al Chapter 7, que es cuando no tienes absolutamente nada, que es nuestro parecido a una exoneración de pasión satisfecho con liquidación, que vamos a ver, o tiene también el Chapter 13, que es con posibilidad que yo tenga algo de recurso, que es algo, un trasunto parecido, muy parecido a lo que significa en este caso el procedimiento de exoneración de pasión satisfecho con un plan de pagos, que lo vamos a ver. Pero bueno, esto ya se estaba implementando, por ejemplo, en Finlandia, en Francia se hacía y no había ningún problema.
La novedad que vamos a encontrarnos en la legislación. Primero, a diferencia del régimen anterior, del texto difundido de la ley concursal, la ley 16/2022 introduce dos distintos procedimientos. Uno, cuando tengo bienes, tengo un posible activo realizable, tengo ciertos bienes, o cuando no tengo absolutamente nada, o cuando tengo muy pocos bienes y da lugar a lo que hemos hablado de concursos sin masa, incluso insuficiencia de masa. Muy bien, lo primero que tengo que decirle en este caso, que ya no hace falta, no sé si se acordarán ustedes, o alguno lo ha sufrido, el antiguo acuerdo extrajudicial de pagos, que había que pedir un mediador, seguro la Cámara de Comercio ha sufrido porque tenía gente designar muchas veces mediadores, un mediador concursal, que este mediador se pusiera de acuerdo, si no tenías la mediación, tenías un sistema distinto, tenías que pagar un mínimo, tenías además que haber hecho una preliquidación, si no habías intentado el acuerdo extrajudicial de pago no era posible, esto se ha acabado. Ya da exactamente igual. Acuerdo extrajudicial de pago mediación es pasado, ya no hace falta ni siquiera pagar un mínimo, sino simplemente algo fundamental, ser deudor de buena fe. El deudor de buena fe es un concepto normativo, no vamos a hablar de ética. Yo cuando muchas veces hay una institución nueva, se lo intento explicar a mi mujer, a ver si la entiende, porque no es que sea tonta, no, por favor, que es ingeniera de comunicaciones y los ingenieros son muy analíticos, pero no tienen idea de derecho. Pero ya ella, cuando empieza a ponerme reparos, se lo intento explicar y cuando veo que no entra, digo, aquí vamos a tener dificultades. Pues la primera dificultad es el concepto de deudor de buena fe, que es un concepto normativo, va más allá de cualquier tipo ético, moral. Yo puedo ser un deudor de buena fe y puedo haber cometido determinados delitos. Y no hay ningún problema, es un deudor de buena fe. Yo he hecho exoneración de pasivo y el señor tenía varias órdenes de protección contra la mujer, pero no afectaban a la posibilidad de obtener ese deudor de buena fe. Muy bien, como les indicaba. Lo primero, deudor de buena fe. Es un deudor de buena fe que se cambia, antes decía beneficio, ahora es un derecho. Es un derecho. Si van ustedes al artículo 486 del texto difundido de la ley concursal, verán cómo lo único que hace en este caso es decir, el deudor de buena fe es ese y tiene dos posibilidades, plan de pagos o exoneración directa con liquidación, simplemente. ¿Por qué le digo en este caso que es una presunción de deudor de buena fe? Porque tenemos un deudor de buena fe en 486 y posteriormente te dice el legislador, el deudor de buena fe, salvo que concurran una serie de excepciones. Una primera, haber cometido delitos en los 10 años anteriores a la solicitud del concurso. Ya, bueno, eso está bien, ¿no? Se cometió delito. Pero son aquellos delitos relacionados con su actividad empresarial o profesional. Contra la hacienda pública, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental, contra la seguridad social, contra el patrimonio o el orden socioeconómico. Y en su sentido, es que tienen que estar relacionados con la actividad empresarial o profesional. Ustedes me dirán, yo me lo planteó una vez un letrado muy perspicaz. Oiga, ¿y esos delitos los he cometido en Mozambique? Digo, que en Mozambique te va a ir y dice, no, perdona, yo tengo un cliente que los ha cometido en Mozambique. ¿Se podría tener o podrían afectar a su solicitud de exoneración de pasión satisfecho? No, porque es el ámbito territorial de la Unión Europea. Simplemente para eso. Por tanto, no puede tener ninguna efectividad o ninguna incidencia. ¿Qué otra excepción que siempre genera muchísimos problemas? Cuando los 10 años anteriores a la solicitud se hubiera, en este caso, sancionado por una infracción muy grave por la agencia tributaria o por la Tesorería General de la Seguridad Social. O porque se hubiese hecho un acuerdo de derivación de responsabilidad por parte de la agencia tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social. Acuerdo de derivación de responsabilidad en relación a los administradores por las deudas de la sociedad. Si ha habido ese acuerdo de derivación de responsabilidad, yo no puedo tener la exoneración de pasión satisfecho. También cuando sea una infracción grave, pero exclusivamente la agencia tributaria. Y siempre, en este caso, que sea por una cuantía determinada, es decir, hasta la mitad de lo que se puede exonerar, que son unos 10.000 euros. También en este caso, cuando tenga un concurso culpable, se haya declarado culpable en un concurso, las posibilidades de repetir contra el administrador por deudas, o bien incumplimiento de colaboración e información, y algo muy interesante, que es algo muy discrecional y algo que ha generado muchísima polémica. Si ustedes se van a Zaragoza, verán cómo mi compañero de Zaragoza hace una interpretación de lo dispuesto en el punto 7 del artículo 487, perdón, el punto 6, que es cómo se han contraído las deudas. Oiga, ¿usted ha informado falsamente cuando iba a contraer una deuda? Es decir, a la entidad financiera le ha vendido la moto. Le ha dicho que tenía unos bienes, que ven, dame el crédito, lo que sea. Oiga, usted, sus circunstancias profesionales, su nivel social, cultural, ¿cuál es? Lo mismo, una persona que tenga nivel sociocultural muy bajo, una persona con un nivel sociocultural muy alto. O también, algo
que está todavía ahí, pero que todavía yo no lo he visto. Esto es como los unicornios, las herramientas de alerta temprana. Iban a sacar los registradores unas herramientas de alerta temprana, pero todavía están ahí. ¿Usted las ha utilizado o no? O al menos ha tenido la precaución de intentar informarse de que su situación iba bastante mal, sus informes trimestrales de contabilidad, cómo van las cosas. Bueno, pues eso lo podrá valorar el juez y podrá, en este caso, decidir si se tiene o no buena fe. Ustedes dirán, joder, entonces el juez llega a esa solicitud, la ve y el juez dice, usted no tiene la accionación de pasión satisfecho. Si ustedes antes iban al juzgado del mercantil número 2 de Cádiz, verían como el juez de oficio la denegaba siempre por esta causa. Porque usted ha sido un manirroto, usted no ha tenido cabeza y ha contenido muchas deudas. Era sistemático. El compañero ya se ha ido a Algeciras, ha venido un nuevo juez que era compañero mío en Sevilla y aplica un criterio absolutamente distinto, que es el que le voy a explicar. La carga de la prueba para acreditar que no eres deudor de buena fe, porque concurren estas excepciones que yo le he dicho, le corresponde a los acreedores, no les corresponde al deudor. No le puede corresponder a él. ¿Por qué? Les he indicado 486, dice lo que es deudor de buena fe, y 487 que no será deudor de buena fe cuando concurra esas circunstancias. Ergo, el artículo 207, la carga de la prueba, será para aquel que intente acreditar las excepciones, no lo que ya es un derecho, no un beneficio, ya es un derecho. Corresponde al acreedor. Ustedes me dirán, sí, para el carro. Es que, posteriormente, el propio artículo 498 y 502 dice que el juez verificará los presupuestos y circunstancias para poder dar la accionación de pasión satisfecho. Sí, pero lo que hay que tener en cuenta es que esa redacción tiene un origen, viene de la antigua ley concursal que fue regulada, aclarada y armonizada por el texto refundido y se quedó ahí. Y lo único que te dice es que si yo de la documentación que me han presentado observo que no cumplen los requisitos, la puedo denegar. Pero de la documentación me han presentado, no que yo haga una carga de la prueba. Que me diga, bueno, pero también en el artículo 487.2 se dice también que en el supuesto número 6 usted podrá tener en cuenta circunstancias concurrentes para aplicar o no la excepción, sin prejuicio de la perjudicialidad civil o penal. Por tanto, usted tiene que valorar. No, diga, eso es una norma atributiva de competencia. Yo puedo valorar la falsedad de un documento porque me hizo un acreedor sin necesidad de que sea una falsedad declarada penalmente. Eso es lo que dice. Por lo tanto, la buena fe corresponde al acreedor. Y por algo, también algo fundamental que yo les indicaba. Cambio de vórtice del sistema. Son los acreedores los que toman las riendas. Se ven que, en concursos sin masa, es el acreedor que puede pedir el administrador concursal. En la sección de calificación del concurso, ahora corresponde a los acreedores hacer también un informe de calificación. El Ministerio Fiscal ha muerto, afuera. Tampoco que fuera mucho las sesiones de calificación, pero bueno, de vez en cuando aparecía. En este tipo de supuestos, por ejemplo, por eso se ve lo que es un cambio de vórtice del sistema, son los acreedores. Y por último, el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre esta ley de 16/2022 lo decía claramente, el párrafo 254 de ese informe. Oiga, son los acreedores los que deben acreditar que no concurre la buena fe. Todo lo que he indicado es de forma común. Podemos ir por plan de pagos, podemos ir por una liquidación inmediata, sin plan de pagos, directamente. Problema, que si yo tengo una exonación con plan de pagos, no puedo solicitar otra en el plazo de 2 años, y si obtengo, en este caso, una exonación con liquidación, no podré solicitar otra en un plazo de 5 años. Y aquí empiezan los privilegios del crédito de derecho público, que es que no, en estas nuevas solicitudes, no se puede tocar al crédito. No hay posibilidad de exonerar ni siquiera un poquito el crédito de derecho público. ¿Hasta dónde llega esta exoneración? Hay una serie de créditos que no se pueden exonerar en ningún momento, como son deudas por responsabilidad civil extracontractual, por muerto o daños, así como las indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo o de enfermedad profesional, deudas por responsabilidad civil derivada del delito, deudas por alimentos, deudas por salario correspondiente a los 60 días, lo de siempre, deudas por crédito de derecho público, excepto 10.000 euros. Usted me dirá, ¿y por qué 10.000 euros? No lo sé. Eso fue una lucha que teníamos nosotros diciendo que crédito de derecho público se puede exonerar. Nosotros incluso sacamos en el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla un acuerdo en que aplicamos directamente la directiva, diciendo que aplicamos directamente la directiva y exoneramos el crédito de derecho público. No hacía falta más, directamente aplicación directa y anticipada de la directiva, porque no puede ser que si la directiva dice que se puede exonerar, no era plausible que durante el plazo de transposición de la directiva se adoptaran políticas legislativas con un texto refundido que significaban en este caso que no se podía exonerar el crédito de derecho público. Curiosamente, después de unos años, apareció una fe de rata en el Diario Oficial de la Unión Europea
diciendo que la traducción al español que se había hecho del artículo 23.4 de la directiva no estaba bien. El artículo 23.4 decía que se podía exonerar o podía afectar la no exoneración en los siguientes casos. Entonces decíamos, como no está aquí todo derecho público, podemos exonerarlo. No hay una rata, es como en los siguientes casos. Digo, amigo mío, después de unos años te has dado cuenta que hay una rata, entonces ya no podíamos aplicar directamente la directiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que solamente se puede exonerar hasta 10.000 euros, solo. Problema, agencia tributaria, perfecto. Seguridad social, también lo dice, no hay ningún problema. Haciendas forales, se acordaron que había haciendas forales, lo meten por una disposición adicional. Problema, haciendas locales, comunidades autónomas, no dice absolutamente nada. ¿Les afecta esos 10.000 euros a la hacienda local de las comunidades autónomas? Aquí me están diciendo que no, que no. Sevilla dice que sí. Nosotros decimos que sí, claro que sí. Nosotros interpretamos el artículo 7 y 8 del Reglamento General de Recaudación diciendo, oiga, aquí se dice aquellas deudas para cuya gestión recaudatoria resulte competente la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Oiga, es que la Agencia Estatal de Administración Tributaria, conforme al artículo 7 y 8 del Reglamento General de Recaudación, puede perfectamente, si llega a un convenio, recaudar esos impuestos. Por lo tanto, si en abstracto tiene competencia, yo interpreto en este caso de forma bastante, digamos, ¿cómo diría yo?, beneficiosa para el deudor, que también afecta. Es verdad que también hay un juzgado, por ejemplo, el juzgado de lo mercantil número 13 de Madrid, lo explica de otra forma también. Oiga, es que no hay ninguna justificación. Tienen la misma naturaleza. No se justifica. Nosotros añadíamos. La directiva europea decía que se podía excluir de la exoneración el crédito de derecho público siempre que estuviera debidamente justificado. Ustedes se van a la exposición de motivos de la ley 16/2022. Hombre, que no sea muy amplia la justificación. Ellos dicen, para un Estado social y democrático de derecho es conveniente, tal. Y, bueno, una justificación, algo es algo, ¿no? Y venga, vamos a tirar para adelante. Pero esa justificación no determina que unos sí y otros no. Por lo tanto, afecta a todo el crédito de derecho público. Nosotros lo entendíamos así. Es verdad que hay un auto del Juzgado Mercantil de Valencia que dice que no, interpretación literal y exacta. Y es verdad, porque me han comentado que la Audiencia Provincial de Madrid ha dicho que no, que ellos simplemente, que las haciendas locales y las comunidades autónomas no. Nosotros, por lo menos en Andalucía, todavía no tenemos ninguna resolución de la Audiencia Provincial, no sabemos por dónde va a tirar. Hace poco me alegaron una de la sección quinta, pero era en un plan de pagos antiguo, por lo tanto no lo considero aplicable, de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla, por lo tanto nosotros seguimos exonerando. Y ustedes me dirán, y vamos a dar un salto. Estupendo, magnífico, extraordinario. Tienen ustedes un auto exonerando. Este auto de exoneración, voy a dar un salto en el tiempo, ya lo he conseguido. Ese auto, ¿qué hago con él? Es decir, ese auto, ¿qué efectos tiene? Porque los 10.000 euros, además dice cómo se distribuyen los 10.000 euros entre los créditos de derecho público. Yo un día lo intenté, conforme está redactado con mi compañero Juan, que ahora está en Cádiz, y me volví loco. No es que sea de letras puras, de latín y de griego, pero digo, esto con los 10.000 euros, espérate, le quito 5.000, ahora sube porque es la segunda mitad, y si la cifra alcanzará el 50% hasta el máximo indicado. Es un lío tremendo. Nos dimos cuenta de una cosa, no hacía falta que yo en mi auto dijera ni cuánto exonero, ni qué créditos van a quedar exonerados, ni hasta qué cuantía, ¿no? Mi auto es simplemente, este señor cumple los requisitos de buena fe y lo exonero. Y se acabó. No tengo que poner ninguna lista de créditos, ni la cuantía, no tengo que poner absolutamente nada. Porque yo exonero hasta el momento del auto. La fecha autodetermine, todo lo que esté atrás queda exonerado. Es un auto declarativo, no es ejecutivo. Es un auto que, por tanto, conforme al artículo 522, no se puede ejecutar. Entonces, ¿para qué quiero ese auto? ¿Y eso cómo va a ser? ¿Sí? Porque el artículo 490 nos dice, todos los créditos quedan extinguidos. Las acciones para exigir el pago de los créditos quedan extinguidos. Con anterioridad, en el antiguo artículo 497 se hablaba, todos aquellos créditos que estén en la lista, estén o no en la lista de acreedores. Ahora no lo dice, pero lo podemos interpretar perfectamente el artículo 490. Tiene efectos declarativos. Ya me dirán, muy bien, tengo el auto, ¿y ahora qué hago? Ustedes, como deudores, tendrán que ir a cada procedimiento que esté abierto y hacerlo valer. Sea un procedimiento monitorio, sea un procedimiento ejecutivo, sea un procedimiento declarativo. Ustedes, con su auto, van a esos procedimientos y lo hacen valer. Y ahora lo voy a unir con lo que hablaba del crédito de derecho público. Ustedes irán a la vía administrativa y se lo dirán a la administración pública. Oiga, tengo un auto que dice que yo estoy exonerado. Usted no puede exigirme el pago porque yo tengo este auto.
Y será la Administración Pública, en este caso la Agencia Tributaria o la Tesorería General, la que hará esa aplicación de los 10.000 euros, no yo, sino allá por su vía administrativa. Y tendrá la posibilidad de recurrir por vía administrativa o contencioso administrativa. Será allí donde tengan que hacerlo, porque es un auto declarativo. El único pronunciamiento que estamos obligados a hacer es la exoneración y aquellos registros de morosos. Mandarles un oficio diciendo, den de baja a este señor, porque ya no debe absolutamente nada. Pero no es un auto ejecutivo. ¿Qué problema estamos encontrando? De muchos compañeros. Muchos compañeros mandan oficio, oye, que te mando sorto, oye, ¿has exonerado o no? Yo le mando el auto. ¿Por cuánto has exonerado? Por lo que en esa fecha se debía. ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Evitar problemas. Porque el deudor en su lista de acreedores puede que se haya olvidado algún deudor, algún acreedor suyo se le haya olvidado, o las cuantías aumenten mientras se está tramitando el procedimiento concursal. Por lo tanto, es absurdo tener una lista de acreedores. Es única y exclusivamente las deudas anteriores a esa fecha quedan absolutamente exoneradas y tendrá que ir con su abogado, con su procurador, evidentemente, a todos a cada uno de los procedimientos para, en este caso, hacer valer ese auto declarativo, ejecutivo, totalmente. Los efectos, lo que indicamos en cuanto a la extensión. Hemos dicho, muy bien, los efectos lo hemos visto también. A los bienes de los cónyuges, en este caso hay una pequeña, las hablaba porque es algo que suele pasar muchísimo, se pide por ambos cónyuges. Oiga, para que afecte las deudas gananciales contraídas por un cónyuge o por ambos, es necesario que el cónyuge que no esté en concurso esté declarado en concurso y contenga también la exoneración. Si no, no puede exonerar de la parte de ganancial. Si no en este caso se ha producido la liquidación de las sociedades gananciales, que muchas veces van a concurso sin haberla liquidado las sociedades gananciales. Es verdad que es bastante, no es habitual que cuando se trata de un autónomo o de un empresario esté con una sociedad ganancial. Normalmente tendrá una separación de bienes, por tanto no habría problema. Pero suele pasar, a ver los highlights. Yo conozco incluso gente cercana que se les aplica el fuero de bailío. Miren ustedes, ¿qué es el fuero de bailío? ¿Qué es? El fuero de bailío se aplica en Atalaya, Jerez de los Caballeros, Olivencia y también en Ceuta, que es un régimen muy particular. Cuando te casas, todos tus bienes son por mitad. Así que no se casen con nadie de Atalaya. De Olivenza, mi suegra es de Atalaya, por eso lo sé, no se casen. La lían. Mi suegro cuando se enteró casi le da un infarto. Pero bueno, no se casen. Una broma, cásense con quien quiera, pero hombre, ya sabe usted el fuero de bailío. Bueno, y ustedes me dirán, vale, ha hablado mucho de los efectos, ha hablado todo. ¿Qué distingue el plan de pagos de la liquidación? Tenemos un plan de pagos que no tiene nada que ver con el antiguo plan de pagos. No tiene nada que ver. Pero el antiguo plan de pagos era como una forma de decir, no has podido pagar determinada cantidad de crédito masa o de crédito ordinario, no has podido pagar, no tenías resultados. Vamos a intentar un plan de pago. Aquí el plan de pago va a ser cuando tengas cierto activo realizable, es decir, cuando tengas ciertos bienes. Este plan de pago va a suponer, en este caso, una solicitud en la que se hace constar, además, algo muy curioso, que en el registro público concursal, digo porque es curioso, el registro público concursal puede ser una especie de ola, ven ustedes cosas curiosas. Oiga, que acepto someterme al plan de pago. Digo, bien, campeón, te apuntamos ahí, fantástico. Las declaraciones de IRPF. Las declaraciones de IRPF son necesarias tanto en plan de pagos como en exoneración con liquidación. En los 3 últimos años, ver lo que hay. Pero también, en el caso del plan de pagos de la unidad familiar. También. El plan de pagos va a requerir un calendario. Si no basta, como yo estoy viendo continuamente, yo creo que solamente he visto un plan de pagos bien hecho. Un calendario, o sea, ¿qué voy a pagar? Porque hay que tener una cuenta. El plan de pago lo que va a hacer es exonerar aquellos créditos que se puedan exonerar, pero el resto de créditos tengo que pagar una parte. Es decir, tengo que pagar parte de aquellos créditos no exonerables y créditos exonerables que tengo que pagar una parte de los mismos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, relacionar qué recursos voy a disponer. ¿Cómo voy a hacer esto? Yo puedo tener una actividad empresarial o profesional o no, pero yo tengo que tener algo, una actividad, o voy a vender algo y con ese bien voy a conseguir pagar. Tengo que determinar cuánto voy a gastar en alimentos. Tengo una familia, tengo una mujer, tengo un perro, un gato, un canario y yo tengo que... ¿Cómo va a sobrevivir usted? También en este caso, un plan de continuidad, es decir, ¿qué voy a hacer con mi actividad? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es mi plan? Digámoslo casi como un plan de viabilidad. ¿Qué objetivo tengo para este futuro? ¿Cómo me voy a ganar la vida? ¿Cómo voy a ganar la vida? Y además, asumo los alimentos, voy a hacer un calendario de pago para pagar todas las deudas. También se puede prever incluso cesión de bienes. Oye, voy a hacer este bien, gracias a esta cesión de bienes voy a conseguir, en este caso, pues obtener una determinada cash líquido para poder pagar.
Lo tengo que decir, es decir, de lo que voy a obtener, ¿qué voy a dedicar a alimentos? ¿Qué voy a dedicar, en este caso, a mi propio funcionamiento? La actividad también necesita que entre boni, que entre líquido, por lo tanto, establecerlo. Y también cómo voy a pagar. Pues puede haber pagos que sean de cuantía determinada o que sea determinable, dependiendo, oiga, usted, si en el segundo o tercer cuatrimestre obtengo más rendimiento, pagaré un poquito más. Pero tengo que establecer una forma de pago, una cuantía de pago, determinado o determinable. Y eso sí, algo fundamental que prohíben. Esto no se puede convertir en una liquidación. Esto tiene que tener visos de que la actividad va a continuar. Sobre todo, yo no puedo alterar el orden de pagos del concurso. No puedo pagar primero a un acreedor subordinado, que es el último grado, que pagar antes a un acreedor ordinario. Eso no es posible. Tengo que guardar esa relación de pagos entre una y otra. Aquí el problema que nos encontramos es que una vez que yo presente el plan de pagos, doy traslado. Doy traslado, en este caso, a todos los acreedores, que puedan realizar una serie de alegaciones. Pero es que no solamente alegaciones plus parte, sino incluso el deudor puede presentar el plan de pagos y puede decir contraalegar respecto a lo manifestado por los acreedores. Es que el juez puede denegarlo de oficio. Puede decir que el plan de pagos no es el adecuado. El plan de pagos, no. No. Sí, es que yo tenía un plan de pago, me decía, no, voy a hacer un plan de pago durante 2 años, pago 50 euros por mes. Digo, ole tú, ya está. Me dice de dónde sacas el dinero, no dice dónde vas a aplicar el dinero, cuál es tu cantidad de alimentos, le va a pagar 50 euros. Hombre, esto no es serio. No es serio. No, se rechaza. ¿Qué pasa si se aprueba el plan de pagos? Si se aprueba el plan de pagos, solo los acreedores están facultados para impugnarlo. Solo los acreedores. El deudor no puede impugnar absolutamente nada, porque yo puedo incluso modificar el plan de pago si yo estimo oportuno. El deudor no puede impugnarlo. Entonces me dirán, ¿y qué puede hacer el deudor? Muy fácil, pedir la liquidación. Porque una de las características que tiene el plan de pago es que yo puedo pedir un plan de pagos para exonerarme siempre que no esté abierta una liquidación concursal. Estamos en un procedimiento concursal y no se ha abierto la liquidación. Hasta ese momento puedo pedir el plan de pagos. Si yo como deudor me pone un plan de pago que no me gusta, si yo como deudor, el juez hace caso a una serie de alegaciones por parte del acreedor, y yo digo, esto lo va a cumplir tu tía, liquidación, de oficio de la liquidación, y se acaba el plan de pagos. El acreedor no tiene eso. El acreedor, si pone un plan de pago, el juez puede impugnarlo. Las causas de impugnación. Una primera es básica y fundamental, además se repite a lo largo de todo el articulado del concurso. Oiga, si yo como acreedor el plan de pago no me garantiza al menos que una parte de los créditos que se había de satisfacer la liquidación concursal, es decir, si es que me va a pagar ínfimamente con lo que yo podía obtener en una liquidación concursal, ese plan de pago no puede seguir adelante. Es la cláusula del mejor interés de los acreedores, una cláusula que se repite aquí, que se repite en los planes de reestructuración, tan famosos ahora, aquí, y también en el convenio. Esta cláusula yo la llamo un poquito en plan de sorna, en plan de broma, la cláusula Pedro Márquez, que es mi compañero del Mercantil 2 de Sevilla, porque esta cláusula, la primera vez que se utilizó en el ordenamiento jurídico español fue en el acuerdo de refinanciación de Abengoa. Es decir, no es posible aprobar un acuerdo de refinanciación, no es posible aprobar un plan de reestructuración, no es posible aprobar un plan de continuación, no es posible aprobar un convenio cuando si yo voy a liquidación voy a obtener más dinero. Esto es absurdo. Yo prefiero irme a liquidación. Porque si no, ¿para qué me voy a meter en este berenjenal? No, yo voy a liquidación y voy a conseguir mucho más dinero. Esta es la cláusula Pedro Márquez. También en este caso hay una serie de valores, posibilidades de impugnación cuando se obtenga determinado pasivo. Si al menos un 40% pasivo o incluso más del 80% del pasivo. Si es más del 80% del pasivo, si ellos dicen que no, es que no, sin ningún tipo de justificación. Y aquí el juez podría, de forma magnánima, decir, bueno, pues lo voy a imponer de todas maneras a pesar del 80% pasivo, dice que no. Y también el 40% del pasivo, cuando en este caso se entiende que no está dedicando la totalidad de aquellos bienes, acuérdense, bienes realizables, no se dedican al pago de la deuda. Si al menos el 40% dice, oiga, es que de verdad, con este plan de pagos, no se está dedicando de verdad los bienes a pagar, no se está dedicando a otra cosa. Esa posible impugnación. ¿Qué pasa con este plan de pagos? El plan de pago tiene una virtualidad. En primer lugar, que sus efectos se producen una vez transcurre el plazo y no ha sido impugnado, o una vez se resuelven las impugnaciones. Pero tiene una virtualidad que el concurso cesa. Es como el convenio. Cesan los efectos del concurso. El administrador concursal, que ha estado por ahí, porque en un concurso, se va. Y cesan los efectos del concurso. Y el deudor tiene que informar al juzgado, oiga, se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque tiene una obligación durante un periodo de tiempo determinado. Si se ha conservado la vivienda habitual, 5 años, y si va a depender de mi evolución el pago de lo que yo voy a hacer de las deudas, también 5 años. Si no, 3 años. Y durante ese plazo el deudor tiene que informar. ¿Por qué?
Porque el plan de pagos lo que te da es una exoneración provisional hasta que yo cumpla el plan de pagos. Cuando termine el plan de pagos me darán la definitiva. Es posible, o sea, es que el último mes fallé, este año ha sido un desastre y no he podido. O es que lleva ya 4 años pagando. ¿Te vamos a dejar sin esa exoneración definitiva? No, el juez puede. El juez puede atendiendo a qué? A las circunstancias. Su actividad empresarial profesional tiene una circunstancia imprevisible que le ha impedido cumplir el deber de pagos, le puede dar la exoneración definitiva. Como le diga, el plan de pagos significa que termina los efectos del concurso y que se va a cumplir el plan de pagos. ¿Qué pasa si hay discusión? ¿Qué pasa si uno alega que hay un incumplimiento? ¿Qué tal? Va a conocer el juez del concurso. A pesar de que terminó los efectos del concurso, conocerá el juez del concurso. Muy rápido, porque me estoy comiendo el tiempo, quiero ver las acciones de responsabilidad, a pesar de que no me digan. ¿Se puede modificar el plan? Sí. Oye, ¿es que ha mejorado la situación económica del deudor? Pues se puede. ¿Se puede revocar el plan? Sí. Además, esto me encanta la frase porque es muy típica del Código Civil. Pues de suerte invite o azar, o una herencia. Oye, que este tío ha cogido un dinero que no vea. Se puede revocar porque sí, que es que ha heredado de la tía Carmen, ha tenido una finca, la va a vender y nos puede pagar todo. Sí. ¿Puede ser que se revoque de forma parcial? Sí. ¿Puede revocarse en otras circunstancias? También. ¿Qué ocurrirá? Que pasamos a liquidación directamente. Si se revoca un plan de pagos, vamos a liquidación directamente. ¿Podría solicitar, si vamos a liquidación, la exoneración no con plan de pago, sino por liquidación? También, si fracasa el plan de pago. Oiga, ¿y eso solamente cuando fracasa el plan de pago? No. Si el deudor está con el plan de pago y en un momento determinado dice, esto no lo veo yo, No. Le permite la ley que se vaya directamente a liquidación y pedir la exoneración sin plan de pago. La exoneración directa, sin plan de pago, la que ya le diré que esto es casi el 80% de lo que estamos viendo en los juzgados. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre, como ya les indicaba, concurso sin masa, 37 bis, que remite además en el artículo 37 ter directamente a este artículo 501. No tengo bienes, me voy directamente a la exoneración. Pero es que, los indicaba, esta exoneración directa, con liquidación, también se prevé en el libro tercero. Se van ustedes al artículo 198, 701 y lo prevé. Pero prevé también el libro tercero que tiene una especie parecida al plan de pago, que es el plan de continuación. También se puede ir uno al plan de pagos. Y también a la exoneración con liquidación, en el libro tercero, que les indicaba. ¿O cuándo también? Cuando yo tengo una insuficiencia de masa. Cuando hay un momento determinado que yo, como deudor, no tengo bienes con que pagar los créditos masa. Se hace una declaración, el Ministerio Concursal lo comunica al juzgado. A partir de ese momento se va a hacer un orden de pago absolutamente distinto, se pagan única y exclusivamente los créditos masa, porque no hay bienes para pagar, y se podrá, una vez que se haya liquidado definitivamente, se pone un auto de conclusión, en este caso se pide la conclusión, y se podrá pedir la liquidación con consideración de pasión insatisfecho. Aquí, en este caso, unos requisitos distintos al plan de pagos. Ya no hace falta en el registro público concursal decir que voy a cumplir el plan de pago porque no existe. ¿Tiene que presentar declaraciones de IRPF? Sí, de los 3 años. ¿De la unidad familiar? No, solamente de él. Y algo curioso. Oiga, que no concurre en causa, que no hay causa obstativa. Yo soy un tío fetén, soy deudor de buena fe. Ya lo sé, es una presunción, pero bueno. No dice absolutamente nada respecto a ello. ¿Qué pasa con esta exoneración directa e inmediata? Primer problema que nos encontramos. Les he hablado de los acreedores que pueden personarse, decir lo que sea, que el artículo 502 prevé cuando pide el EPI, nosotros llamamos el EPI, sanción de pasión insatisfecho, con las 3 declaraciones de IRPF, y algo que para los juzgados, por lo menos en Andalucía y Extremadura y sé que en otros lados, es fundamental, un certificado de antecedentes penales. Se dirá, ¿y eso para qué? Pues muy sencillo, porque el acreedor no lo puede hacer. Es algo que no puede pedir el acreedor. Se dirá, bueno, ese acreedor a lo mejor ha sido parte en un procedimiento penal, sí, y otro a lo mejor no ha sido parte en ese procedimiento penal. Y por lo tanto necesita un certificado de antecedentes penales. No viene en la ley y nosotros lo requerimos, además actualizado. Yo he tenido veces que me han pedido una asociación de pasión insatisfecho, me han presentado un certificado de hace 2 años. Y digo, macho, en 2 años te da tiempo a hacer auténticas barbaridades. Preséntamelo actualizarlo. Pues eso es algo que pedimos siempre. Una vez tengamos esos documentos, damos traslado a los acreedores. 501.4 desde el fundito. Y ahí los acreedores pueden alegar lo que estimen oportuno. Pueden, en este caso, manifestar oposición. Oiga, este señor no cumple para que sea exonerado de su pasivo. No cumple los requisitos, no es deudor de buena fe. Esto es mentira todo. No. Problema que nos estamos encontrando, y muy recurrente, que hacen alegaciones. Oiga, soy la entidad tal, que no se me aplique esto, Digo, ¿cómo?
Sí, que no, ya está. O, como pasa muchas veces, oiga, soy el acreedor hipotecario, oiga, no aplique usted la limitación a mi cuota hipotecaria de todo el follón. Digo, vale. Tiene que ser una oposición, no basta simplemente alegaciones, o como nos está pasando ahora últimamente, desde el Ayuntamiento de Madrid, incluso la Diputación de Gerona, últimamente me llegaron y digo, leche, pues sí que está la gente lejos. Bueno, oiga, no aplique usted la exoneración a las haciendas locales. Dice, mientras usted no se oponga, yo podré en este caso dictar el auto que esté oportuno. ¿Qué pasa si hay oposición? Primero, que este trámite de oposición al EPI no se puede convertir en a mí no me dio tiempo a llegar al 37 bis, no me dio tiempo a pedir un administrador concursal y ahora voy a discutir que este señor no está en concurso sin masa. No, eso no. Aquí lo único que puede discutir es que no es deudor de buena fe, que ha incurrido en alguna de las excepciones que impiden que pueda ser exonerado del pasivo satisfecho. Es lo único que puedan alegar. Y se me ha alegado desde, oiga, un acreedor, una entidad financiera, de cuyo nombre no quiero acordarme. Bueno, oiga, este señor 2 días antes del concurso, pagó 20.000 euros para comprarse un Porsche no sé qué en renting. Eso es un deudor de mala fe. La circunstancia es esta. La circunstancia es esta. Verídico, ¿eh? Claro, yo eso no lo puedo controlar. Por lo tanto, ese acreedor sí hizo bien su trabajo y se le denegó por mala fe. O, que es lo más habitual, la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social. Oiga, este señor tiene un acuerdo de derivación de responsabilidad. Oiga, este señor tiene una infracción muy grave. Te presenta la documentación. Contestación de muchas veces que nos pasa de los deudores. Vamos a ver, ¿qué es que lo he pagado? Y te presenta el certificado de pago del día anterior de presentar su contestación a la oposición. Eso, según mi criterio personal, no vale. Porque tú tienes que haber, porque además, si estás en infracción muy grave o derivación de responsabilidad, salvo que tú hayas satisfecho la responsabilidad. Pero en el momento de la solicitud, no después. No después, no vale. Tiene que ser el momento de la solicitud, que es el momento de controlar, no después. Normalmente, pues se rechaza esa posibilidad de exoneración de pasivo porque incurre en una infracción muy grave o una derivación de responsabilidad. ¿Por qué les cuento todo esto de derivación de responsabilidad? ¿Por qué les he contado todo esto de la exoneración del pasivo? Y ahora lo voy a enlazar con las acciones de responsabilidad de los administradores. Esto es el pan nuestro de cada día, las exoneraciones de pasivo. Puede ser el 80 o el 90% de lo que están dando hoy día. ¿Qué está pasando con los concursos sin masa? Y esto sí les afecta a ustedes. Que muchas veces se presenta un concurso sin masa de una persona jurídica, se presenta para que concluya, y lo que no cae en este caso los administradores es que eso no acaba ahí. Porque, como les he indicado, el concurso sin masa no es única y exclusivamente que uno no tenga bienes, sino puede tener bienes cuyo valor, esas cargas sean superiores al valor del bien, o un coste de realización ínfimo en relación a lo que puede suponer el coste de procedimiento concursal, y por lo tanto no es única y exclusivamente que es que yo no tenga bienes. ¿Qué problema estamos encontrando? Que se hace un concurso sin masa, se presenta de una persona jurídica y el administrador piensa que ya ha acabado todo. No, ahí no ha acabado todo. Porque el administrador, aun cuando haya un auto declarando extinguida, que podemos hacer un libro tercero, aquí simplemente de forma provisional, que hay un concurso sin masa, que la persona jurídica ya no existe como tal, habría que pasar un año desde que se escriba el registro mercantil, entiéndanme, una modificación que tenemos, ya ha terminado todo. No, el administrador está obligado a aplicar las normas y a seguir las normas de la liquidación societaria, 396 siguiente del texto refundido de sociedades de capital. Está obligado a liquidar. Si no liquida lo poco que hay, a pesar de que tenga una declaración de concurso sin masa, entra su responsabilidad por falta de diligencia. Puede tener una finca que tenga, perfecto, no hay problema, yo te he declarado concurso sin masa, pero tú estás obligado a liquidar la sociedad. Tú estás obligado a atribuir la cuota que pudiera resultar de la liquidación a cada uno de los socios. Sea lo ínfimo que sea, o si no hay cuota, debes hacerlo, porque si no, entra tu responsabilidad como administrador, porque has incumplido tu deber de diligencia conforme al artículo 225 del texto difundido de la Ley de Sociedades de Capital. Y se podría ejercitar las acciones que vamos a ver, por ejemplo, una acción individual del artículo 241 del texto difundido de Sociedades de Capital. Se puede ir contra ti como administrador. Es decir, no se confíen. Ustedes tienen un auto declarando concurso sin masa, pero ustedes deben continuar la liquidación societaria hasta sus últimas consecuencias, si no tienen ese problema. Pero es más, no solamente el administrador, los socios. Los socios pueden tener un problema.
Sentencia del Tribunal Supremo, septiembre de 2023. Sala tercera de lo contencioso administrativo. El artículo 40 de la Ley General Tributaria tiene dos distintos supuestos. Uno, el apartado tercero del primero, según se haya liquidado bien o no la sociedad. Es decir, según se haya liquidado bien, conforme al procedimiento, o no haya habido liquidación societaria. En el supuesto de que yo liquide bien la sociedad, los socios van a responder en un periodo de 2 años hasta dónde han acogido de su cuota liquidatoria. Es decir, cuando yo liquido la sociedad, asigno a cada socio una cuota liquidatoria. Ellos van a responder de las deudas con la agencia tributaria hasta el límite de lo que han recibido en el plazo de 2 años. Si yo no hago la liquidación, ¿qué ocurre? Que va a responder de toda la deuda tributaria el socio. De toda. De toda. Ya no hay una limitación. Sé que hemos repartido 200 euros, yo respondo hasta estos 200 euros de la cuota liquidatoria. Ah, perfecto. ¿Has hecho la liquidación? Sí, perfecto. Bien, pues la Sala Tercera entiende que en los supuestos de concurso sin masa no ha habido liquidación. No es equivalente a una liquidación societaria. Por eso la importancia de una vez que tenga el declarado de concurso sin masa de personas jurídicas de llevar a cabo las normas de liquidación societaria. Porque si no, la agencia tributaria va a entender, conforme a esta sentencia de la Sala Tercera, se lo digo ahora, que tengo una memoria de un peso. Espérate. Sentencia de 23 de octubre de 2023, número 1269/2023 del Tribunal Supremo. Lo que te dice es, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que las sociedades extinguidas pueden tener una personalidad jurídica residual, sentencia del año 2017, y ahora declaraba el Tribunal Supremo. Por lo tanto, pueden seguir siendo titularidad tanto activa como pasiva de bienes y también de deudas, la personalidad jurídica residual. Entiende la Sala Tercera que en los supuestos de concurso sin masa no hay liquidación societaria. Y, por lo tanto, los socios van a responder. Si no ha habido liquidación societaria, porque además este caso es que la empresa dice, no, yo tengo un concurso sin masa, tal. No. Vas a responder de todas las deudas tributarias, sin limitación a tu cuota liquidatoria. Ergo, hagan ustedes liquidación societaria, aun cuando digan no ha habido cuota a repartir. Pero se ha hecho una liquidación societaria. Porque si no, la ley, en este caso, la agencia tributaria le va a aplicar esa responsabilidad absolutamente sin límite de las deudas tributarias. Por eso es tan importante en este caso que se hagan bien las cosas y se haga una liquidación societaria, como les indicaba. Esto es lo que les quería comentar. ¿Alguna duda o algo? Estas cosas, cuando las cuento de la agencia tributaria, la gente se asusta. Pero estamos así, esto es lo que hay. No, hay que insistir porque si no nos metemos un lío. Las deudas, en este caso, las acciones de responsabilidad. Mi compañero Carlos había montado un PowerPoint espectacular. No sé, yo voy a empezar porque si no, no terminamos. ¿Está ahí, Carlos? Está llegando. Bueno, yo voy a empezar a dar una pincelada. Buena pregunta, hombre. Dígame. Interrúmpame, ¿eh? Yo no paro de hablar. Bueno. Yo hace tiempo tuve una conferencia con el antiguo jefe de la Abogacía del Estado de Sevilla y yo salí, si te acordarás, Jorge, tú que yo estaba en esa conferencia, ¿verdad?, con Jacobo, muy simpático, pero salió toda la sala asustada. La agencia tributaria tira a matar. Es como coger un cañón para matar palomas que pasan por allí, le da exactamente igual. Le digo por eso porque no solamente estamos hablando de administradores, la figura del administrador concursal
si aplicamos lo dispuesto en el artículo 42, también puede exigir al administrador concursal por aquellas deudas que pudieran existir de la agencia tributaria. Puede incluso ir contra el administrador concursal, no solamente el administrador societario. Por eso me da la atención, la agencia tributaria dispara con todo. El problema que tenemos con la Sala Tercera, que yo creo entiendo así, es que ha hecho una interpretación de la personalidad jurídica residual del concurso sin masa de una forma, yo creo, bastante extensiva. En el sentido de entender, no hay una verdadera liquidación, hacia adelante. Pero es que tienen parte razón. Porque los concursos sin masa puede ser perfectamente, como les he indicado, que no haya cuota liquidatoria ninguna, no haya que hacer absolutamente nada, sea incluso, como digamos, un brindis al sol. Tenemos una cuota que es cero, no hay nada. Pero claro, conforme la doctrina de la Dirección General del Registro de Notariados, para yo poder escribir en este caso esa extinción o esa posibilidad de personalidad jurídica residual, hay que tener en cuenta que si yo no conforme al concurso sin masa del artículo 37 bis, yo no declaro la extinción o yo no doy de baja en el registro mercantil a la sociedad. Yo no puedo. El libro tercero sí. El libro tercero te marca, cuando el artículo 710, 711, te marca que el juez lo que tiene que mandar es al registro mercantil para que desaparezca la inscripción del registro mercantil. El libro primero no. El libro primero es el registrador cuando transcurra el plazo de un año, si no ha habido reactivación, podrá en este caso dar de baja en el registro mercantil, que es algo muy curioso. ¿Qué ocurre en el concurso sin masa? Que tenemos en este caso una liquidación societaria que hay que hacerla, aun cuando nos creamos que no, aun cuando vayamos a repartir cero, tenemos que hacerla. ¿A qué se acoge la ansiedad tributaria? A que no ha habido en este caso una liquidación, y con medida de liquidación voy a aplicarte el artículo 40 y voy a aplicarte la sucesión. Es verdad que hay una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central que no está tirando por ahí, ¿eh? No me acuerdo yo de qué fecha ahora, la estuve leyendo también por curiosidad y no está tirando por ahí, ¿eh? Entiendo lo que usted estaba comentando. Oiga, no puede matar más moscas a cañonazos. No puede hacer una divulgación de responsabilidad, no puede intentar, porque la divulgación de responsabilidad es el administrador. Aquí está hablando de los socios. Es que el salto cualitativo es de los socios, ¿eh? Es de los socios. Debemos olvidar que el artículo 40 de la General Tributaria es, en este caso, es parecido también. El artículo 40 de la General Tributaria, exacto, sí. No tiene, por ejemplo, un supuesto que nos pasaba con las subvenciones. En la ley de subvenciones no hay ningún artículo parecido al artículo 40 de la General Tributaria. Es verdad, yo conozco, por ejemplo, en Andalucía se intentó, con el follón de los ERE con las subvenciones, se intentó dar la vuelta e ir contra los administradores. De la misma forma que el artículo 42 y el artículo 40 va contra los socios y contra los administradores. En la ley de subvenciones se puede ir contra los socios de la misma forma, hasta el límite de la cuota de liquidación que te hayan atribuido. ¿Qué problema pasa con la ley de subvenciones? Exactamente lo mismo. Si yo declaro un concurso sin masa y no hay liquidación, ¿contra quién va? ¿Quién me ha dado la subvención? No hay ningún artículo parecido de sucesión. No puede, en este caso, la Administración Pública, por la ley de subvenciones, hacer como hace la agencia tributaria. No puede, porque no hay un artículo parecido a la ley de subvenciones. Solamente puede hasta esa cuota liquidatoria. Y no hay ninguna interpretación extensiva como esta. ¿Que ellos querrían? Sí. Sí, sobre todo porque mi hermana la que me hizo la consulta, el letrado de la Comunidad Autónoma, estaba deseando hacerlo, pero no puede porque no tiene agarre, porque no tiene argumentación jurídica. ¿Eh? ¿Que sí puede ser un bis in idem? Sí. Incluso lo del administrador concursal. Que vaya contra el administrador concursal no impide que vaya también contra el administrador societario. Porque además hay que tener en cuenta que la responsabilidad del administrador concursal, en este caso, por derivación de responsabilidad, porque en este caso entienda que o bien ha cometido una infracción tributaria, puede ser antes y después de la declaración de concurso, y al administrador concursal le puede seguir esa responsabilidad. Es más, el problema que nosotros teníamos era que podían hacer un procedimiento de derivación de responsabilidad contra la administración concursal sin ni siquiera esperar a que terminara el concurso. Una sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del 21 de marzo del 2018 que lo decía. No hace falta esperar la terminación del procedimiento concursal. Y la agencia tributaria puede ir contra el administrador concursal. Por eso decía matar moscas a cañonazos. Y me da igual, que si después iba también contra el administrador de la sociedad y va contra el administrador concursal, me da exactamente igual. ¿En qué se apoyaba esta sentencia? Que decía que las acciones de responsabilidad de los administradores concursales había varias acciones. Una primera, mira, haciendo tiempo, hasta ahí, Carlito. Una primera, que era una acción que no era competencia nuestra, y otra que sí era competencia nuestra. La acción que significaba perjuicio a terceros no era competencia nuestra. La acción que significaba perjuicio para la masa sí era competencia nuestra. Ahora, con la reforma del artículo 94 del texto difundido de la ley concursal, todo es competencia nuestra. Por lo tanto, ya ahora sí la agencia tributaria tiene que esperar
a que termine el procedimiento concursal para derivar contra el administrador concursal. ¿Eh? Aquí don Carlos ha llegado a tiempo y oportuno. Muchísimas gracias por todo. Hola, buenos días. Pues he cruzado todos los pueblos de España. Tren, autobús, otra vez tren y hasta aquí. Hay problemas que en Adif. Pero bueno, estamos. Entonces, ya que vamos al grano, miren, yo cuando me contactó Jorge para hacer esta actividad, pues lo que le pregunté, lo fundamental es quién era el público al que va dirigido, ¿no? Entonces, pues, viendo que era con la Cámara de Comercio, y me dijo pues, que fundamentalmente, sin perjuicio de que haya algún vicioso de lo jurídico por aquí y algún profesional de la materia, lo ideal era transmitirles sí, pues transmitir a los empresarios cuestiones relacionadas con los riesgos que, en cuanto a la asunción de responsabilidades más allá de la sociedad, es decir, aquel empresario que gira en el tráfico como una empresa, no como un autónomo, como una persona física, cuáles son los riesgos que está asumiendo, más allá del capital que tiene aportado la empresa, que es la regla general, ¿no? Hasta ahí creo que llegamos todos. Yo constituyo una sociedad, tiene un capital de 3.100 euros y esto es lo que me juego, o no. Hay determinados supuestos en los que no. Y luego esto, ¿cómo podíamos enlazarlo? Entiendo con, en caso de que nos llegara a afectar esa responsabilidad, qué pasa con qué posibilidades tenemos ahora mismo de acogernos a la segunda oportunidad y con qué extensión y de qué manera. Respecto de lo primero, respecto de la situación, con relación a los créditos o a las deudas, tenemos que verlo en un lado, digamos, defensivo y en un lado ofensivo. Es decir, nos puede interesar en situaciones en las que estamos un poco en el límite ver qué riesgos estoy corriendo, hasta qué punto puedo ir y qué cautelas debo tener. Y, por otro lado, también podemos verlo desde el punto de vista del acreedor. Es decir, un acreedor que tiene relaciones comerciales con empresas que están en dificultades, de qué manera, en el caso de que esta empresa llegue a una situación patológica en lo societario o en lo concursal, puedo actuar para recuperar esos créditos. Y fundamentalmente las vías son dos. Las patologías que pueden hacer que nos salgamos de ese esquema en el que la sociedad, aunque sea una sociedad limitada unipersonal, es decir, aunque sea un único socio con su capital, puede llegar a verse afectado los administradores o incluso en algún caso se ha visto alguna derivación de responsabilidad por el artículo 40 de la Ley General Tributaria a los socios, pues es en dos escenarios fundamentalmente. O estamos en concurso, es decir, estamos en insolvencia, o estamos en algún tipo de defecto societario. Fundamentalmente, que estemos con bloqueo de órganos, de que llevamos tiempo sin aprobar las cuentas, es el más característico, o que estamos con despatrimonializados, con una relación entre el capital social y el patrimonio que tenemos que vigilar. Y hay una tercera, que se ve menos, pero se ve, que es el levantamiento del velo, es decir, aquella sociedad que, pues en realidad, os hablo de un ejemplo, una sentencia que ha llegado hace el Mutual Supremo, una sociedad que se constituye para un contrato de obra específicamente, que no desarrolla más actividad que la relativa a este contrato de obra, que para el pago emite unos pagarés, pero cuando cobra la ejecución de la obra reparte entre los socios. Y aquí paz y después gloria. Póngase usted, el pagaré incluso se prorroga y lo que hacen es vender las participaciones de una sociedad limitada a una nueva, se fija un nuevo administrador y póngase usted a cobrar. En el supuesto se intentaron querellas, juicio cambiario, acciones de responsabilidad de todo tipo y el Supremo revoca la sentencia de la audiencia entendiendo que sí que cabe reclamar esa deuda respecto de los socios. El problema que hay es que los supuestos del levantamiento del velo pues son casos, digamos, más flagrantes. Son pues, sociedades que se constituyen y que nunca han tenido trabajo ni antes ni después del que genera la deuda, pues, normalmente son sociedades limitadas unipersonales, totalmente carentes de actividad. Fuera de eso, los casos que más nos interesan es cuando podemos estar en concurso o cuando podemos estar en causa de insolvencia.
Entonces, yo aquí no sé ni qué tengo abierto. Esto no es. Bueno, cuando podemos estar en caso de insolvencia, que los que están aquí seguro que todos lo saben, pero conviene estar bien asesorado en cuestiones que son muy, yo diría que son muy básicas, pero después te encuentras en los juicios que para el empresario que se dedica a vender su producto y a hacer la tarea comercial y a estar al pie del cañón, pues a lo mejor no son tan claras. Entonces, ¿qué es el concepto de solvencia e insolvencia? ¿Cómo tengo que tener las cuentas? Y si tengo que aportar dinero a la sociedad, lo aporto yo de mi bolsillo con un préstamo o espera, de momento hacemos una ampliación de capital y aportamos dinero al capital. Entonces, resumidamente, la sociedad, sus sociedades estarán en insolvencia cuando no puedan pagar regularmente obligaciones vencidas. En las cuentas anuales y en la contabilidad, normalmente metemos negocios que pueden ser deudas a largo o incluso son deudas a corto, pero todavía no son exigibles. Lo que va a determinar nuestra insolvencia, dicho así un poco de brocha gorda, pero lo que va a determinar nuestra insolvencia es que no podamos pagar la factura a su vencimiento o los gastos a fin de mes. Sin vender un riñón, no sé, tener préstamos totalmente disparados en cuanto al tipo de interés, etc. Es decir, sin malbaratar los bienes, sin hacer locuras. Y cuando estamos en insolvencia, lo que nos puede ocurrir son dos cosas. Una, si yo estoy en la posición deudora, o dicho de otra manera, si ustedes están en la posición acreedora y se huelen que su deudor puede estar en insolvencia, pues dice, bueno, pues puedo intentar forzar el concurso. Pido una declaración de concurso necesario. El concurso lo puede pedir un acreedor. Esto, en principio, pues cualquier asesor les dirá, bueno, ¿para qué te vas a meter en ese lío? Porque hacemos esto, se declara el concurso de esta empresa y no vas a cobrar. Porque lo que se cobre va a ir a la masa del concurso y con eso se reparte entre todos según las reglas concursales. Sí, es verdad. Pero también es verdad que a mí me da, porque se ven a veces solicitudes de concurso necesario que después desaparecen. Claro, porque el concurso necesario está en un momento en el que el deudor, que nos debe dinero, aún no ha levantado la mano y ha dicho, oye, yo me voy a concurso, paren las ejecuciones y esto lo liquidamos y que cobre cada uno como diga el administrador concursal. Sino que está en un momento en el que probablemente esta empresa que nos debe dinero aún quiere continuar con su actividad. Claro, no hay nada más contraindicado para continuar con la actividad que te declaren un concurso. No porque la actividad se vaya a parar, sino porque normalmente pues, vas a tener un perjuicio patrimonial, reputacional, te van a limitar el acceso al crédito, se va a publicar que estás en concurso, vas a tener un administrador concursal, en el mejor de los casos, que te va a supervisar todo. No mola la idea, si quieres continuar con tu actividad. Y por otro lado, declarar el concurso necesario, conseguir declarar el concurso necesario, no es tan complejo. Es decir, hay una serie de causas en la ley, algunas de las cuales se pueden verificar online. Tengo embargos, tengo notificaciones edictales, tengo declaraciones de insolvencia con la Seguridad Social, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de sus asesores técnicos. Con esto, quien lo recibe, a mí me parece que es de vuelo, ya me lo dirán luego, cuando no se oiga nadie, que muchas de las peticiones de concurso necesario lo que consiguen es que se te pague el crédito y luego desaparece la petición de concurso necesario. Esa es una vía. Y la otra, dentro del concurso, sería la responsabilidad concursal, la calificación culpable, que según cómo vayamos de tiempo, nos metemos en ella un poco. Si se declara el concurso de una empresa, piénselo desde el lado pasivo y desde el lado activo. Desde el lado activo tiene muy poco interés más que el de hacerle la puñeta ya a quien te haya dejado un pufo. Porque va a cobrar la agencia, va a cobrar el privilegio especial y va a cobrar el que tenga un crédito contra la masa, los trabajadores en los últimos días, cosas de esas. Pero el acreedor vulgaris comercial, ese no cobra, casi nunca. Pero si se declara culpable el concurso, que no es tan difícil, lo que sí que se va a producir es, como mínimo, una inhabilitación del administrador que está detrás de esta empresa y, bueno, pues una serie de condenas que tampoco son agradables para nadie.
Y esto se hace a través de una cosa que se llama la calificación culpable, la sección sexta del concurso, que es así bastante técnica y que si tenemos tiempo al final, pues exponemos un poco cuáles son los supuestos paradigmáticos. Pero vamos, básicamente, si alguien les está debiendo dinero a ustedes y a 3 o 4 más, va a estar en retraso culpable y va a ser una calificación culpable. Si alguien no tiene bien las cuentas, va a haber una calificación culpable. Y normalmente la gente que está muy ahogada suele no tener bien las cuentas a poco que rasquen. Yo conozco un fiscal que me decía hace poco, dice que no hay ciudadano, dice, ¿cómo fue? No, dice, no hay ciudadano inocente, sino poco investigado. O sea, lo que sostenía es que con el derecho penal positivo que tenemos ahora mismo, el escrutinio exhaustivo de una persona, dice, alguien bien investigado, algo le sacas. Bueno, pues alguien que debe dinero, si le miran bien las cuentas, algo le sacan, seguro. Vamos, algo que haya ido a concurso de una forma muy, muy rápida. Pero como les digo, esto del concurso pues tampoco tiene, no es lo más indicado si lo que queremos es cobrar. Entonces tenemos las acciones de responsabilidad. Claro, las formas de cobrar cambian si son ustedes la Agencia Estatal de Administración Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social, porque pues, en esto quizás esto nos interese menos, pero hay una serie de preceptos de la Ley General Tributaria en los que, de una manera u otra, si no paga la empresa, va a pagar alguien. Va a pagar el administrador, va a pagar el socio, va a pagar el que compra la empresa en una venta de unidad productiva. Entonces, bueno, sentado que no somos esta gente y pensando que somos empresarios normales, hay 2 o 3 tipos de acciones que permiten que, aunque la empresa no tenga dinero, me vaya a pagar a alguien, a pagar al administrador o, en su caso, los socios. Lo de los socios es más complicado e iría por el levantamiento del velo. Para el administrador hay fundamentalmente 3 acciones. 2 son acciones por daño, en las cuales tenemos que acreditar que la persona que nos debe dinero o el administrador de la empresa que nos debe dinero ha incumplido algún deber y ese incumplimiento del deber me genera a mí un daño en forma en que no cobro. Y hay otra que es más fácil, que está directamente vinculada con las cuentas. Dentro de la primera, que está vinculada con los daños, hay una que nos interesa menos porque, aunque estamos legitimados, no vamos a cobrar nosotros, sino la sociedad. Es decir, hay una acción social en la que, demostrando que hay un comportamiento reprochable jurídicamente del administrador de la empresa de turno, lo que se consigue es dinero para la propia sociedad, para el patrimonio de la sociedad. Si lo que queremos es cobrar, pues no nos interesa mucho. Si lo que queremos es defendernos como administradores, sí que nos interesa porque vamos a perder ese dinero. Entonces, hay que vigilar el cumplimiento fundamentalmente de los deberes de lealtad, de no entrar en concurrencia, 227, 28, etcétera, de la Ley de Sociedades de Capital. Estos, a mí me parece, por la experiencia que he tenido, que son un poco más complejos de detectar el empresario solo. Es decir, el empresario solo sabe cuando no está pagando regularmente. Pues lo sabe él antes que nadie. El empresario solo cuando está haciendo una competencia que pueda ser infringir el deber de lealtad porque tiene un negocio paralelo, pues eso quizás hay que afinar un poco más. Pero ahí nuevamente, yo lo que les digo, asesórense bien. Hace no mucho tuve una calificación culpable en la que el argumento de defensa o uno de los argumentos de defensa, porque me pidieron un interrogatorio del administrador de la empresa, era una empresa de transporte, era, bueno, pues básicamente que era analfabeto. Me acuerdo que me decía, pero si no hay más que verlo, mírelo. Me traía un señor muy mal, con toda la performance hecha, muy mal vestido, muy desaliñado, empresa de transportes, con todo el equipo. Claro, eso no vale. Si usted es administrador de una empresa, tiene una responsabilidad y, aunque delegue la llevanza de esas responsabilidades, va a responder usted. Entonces, y dentro de estas que tenemos por daño, está otra acción que nos puede reclamar cualquier empresa a la que le debamos dinero si se justifica que yo, administrador de la empresa que no ha pagado, he incumplido algún deber jurídico, he sido culposo en mi comportamiento y esto les ha generado un daño a ustedes, que son mis acreedores. Y el daño fundamentalmente es que no cobran. Hay casos en los cuales son evidentes.
y hay uno que se repite mucho, que es si usted, por ejemplo, tiene una obligación legal de constituir una línea de avales para desempeñar un determinado negocio, ordenación de la edificación, y si están haciendo vivienda, obra nueva, y no lo hacen, estamos incumpliendo un deber legal, claro, sí. Y como consecuencia de ese incumplimiento, cuando yo entro en insolvencia o no puedo pagar de alguna manera, el acreedor no va a poder cobrar porque yo incumplí ese deber, porque si lo hubiera cumplido tendría un aval y cobrarían ustedes del banco. Ese es claro. ¿Ha habido algún otro en la jurisprudencia del Supremo? Porque preparando esto, pues bueno, voy a ver algún ejemplo, sin meternos mucho en temas dogmáticos, de casos en los que haya prosperado esto, más allá de los que tanto se repiten. Pues ha habido alguno en el que, por ejemplo, el empresario recibe un doble pago por error y no lo devuelve, y entre que ensilla y monta, entre que lo devuelve y no lo devuelve, colapsa y ese dinero desaparece. Si hubiese devuelto aquel pago indebido, el acreedor, que había pagado 2 veces, hubiera cobrado, sí, pues parece bastante razonable, ¿no? Que aquí prosperaría también esta acción. Y luego hay 2 casos que los que más vemos. Ahora sabrán ustedes, y si no se lo digo yo, que la litigación es una cosa fastidiosa y que cuesta dinero y que hay que estar pendiente de ella y tarda mucho tiempo. Entonces, hay empresas que se dedican a comprarles los créditos que ustedes tienen con un descuento determinado. Le compro los créditos y yo me la juego y usted cobra lo que sea, un porcentaje de descuento, pero lo cobra ya y no está pendiente del procedimiento ni de su resultado ni del tiempo que pasa. Entonces, como consecuencia de esto, se ven mucho acciones de este tipo. Y son acciones en las que, como el tipo de litigación viene como viene, es decir, no viene por su asesor de confianza que les lleva los asuntos, sino que es una empresa muy grande que compra muchos créditos y mete demandas a escopor. Como vayan, supongo que están hechas con inteligencia artificial o como sea que se hagan ahora. Y entonces ahí, últimamente, pues estamos viendo un pequeño laboratorio de todas las posibles variedades. La causa por antonomasia será que les digan que ha habido un cierre de hecho. Es decir, que cuando ustedes tenían que haber cerrado, es decir, disuelto y acometido un proceso de liquidación o concursado y que el administrador concursal hiciera lo que tuviera que hacer, no lo han hecho. Entonces esto aquí, están ustedes incumpliendo unas normas y yo no cobro, usted me paga. Bueno, hay mucho que rascar aquí. Hay mucho que rascar. No es fácil esto. No es fácil porque el Supremo nos dice, la regla es que el patrimonio de la sociedad es uno y el patrimonio de los socios o del administrador de la sociedad es otro. Y como eso es así, lo que no podemos es, a la mínima duda, decir, oiga, si yo no cobro de la empresa, cobro del administrador. Porque eso, cuando la ley lo ha querido decir, lo ha dicho, que es el caso que les dejamos para el final. Cuando hay un problema de balance entre el patrimonio y el capital en las cuentas que se formulan y se deben conocer. Fuera de esos casos es más complicado. Respecto al cierre de hecho, entonces, lo que ha dicho al final el Supremo y lo que se está instaurando en la práctica es, si ustedes detectan que quien les debe dinero no ha acometido un proceso ordenado de cierre, de disolución, pero de alguna manera yo puedo tener una sospecha de que hubiera podido cobrar algo, no todo, si lo hubieran hecho a tiempo, pues por ahí puede colar. Entonces, ¿qué pasa? No hace falta tampoco ponerle ningún detective a nadie. Se consultan bases de acceso, las bases de las cuentas anuales, y que en cuanto sale que tenían algo de tesorería, obra en curso, créditos a cobrar, entonces dice, ojo, si este señor hubiera venido, yo hubiera podido cobrar. Vale, es así. Y lo que nos pide el Supremo es que el abogado o abogada que nos haga la demanda, pues que vista un poco el santo y que lo justifique, que argumente, ¿no? El esfuerzo argumental. Pues que nos pongan todo esto un poco diciendo, fíjese, en aquella fecha tenía estos activos, ha desaparecido y no sabemos nada. El problema es que después ha habido alguna sentencia del Supremo en la que ha dicho que, aun siendo eso así, es decir, aun siendo su empresa, que a mí me debe 100.000 euros y hace 6 meses, 1 año, 2 años, tenían sus cuentas activos, corrientes o tesorería o patrimonio del balance por 150.000,
parece que se cumpliría el silogismo, ¿no? Había dinero, usted, yo no sé qué ha pasado, pero ha desaparecido, ha pegado un persionazo y yo no he cobrado. Me paga el administrador. Pero el Supremo hay una sentencia de 2019 en la que dice, si ha habido concurso de acreedores, y era un caso en el que el concurso de acreedores venía 2 años después, habían pasado un periodo de tiempo bastante importante. Entonces el Supremo lo que nos dice es que ahí lo que tenemos que concluir es que había más acreedores que dinero para repartir. Había insolvencia y no era suficiente para pagar a todos los acreedores. Y entonces se cae el argumento. Es decir, en estos casos no habría relación de causalidad. Les digo esto porque en las demandas, cuando les toque estar en el lado pasivo, este tipo de demandas que van tan de modelo, como quieren disparar a todo, se disparan en el pie. Porque a la vez les dicen que hay un cierre desordenado, y fíjese, y y además estaba en insolvencia, no fue a concurso. Entonces, o soplamos o sorbemos, porque eso contradice la jurisprudencia del Supremo en este punto. Y el otro supuesto en el cual se ha planteado que esta acción, insisto, por daño pudiera prosperar, es el de la famosa asunción de deudas en crisis irreversible. Y esto que yo sepa, hay 3 sentencias del Supremo, 2004, 2010 y una de 2021. En los que los casos son, yo recuerdo que uno, tenía por ahí un PowerPoint, pero he llegado tan tarde y ya no sé ni dónde lo tengo, pero uno de los casos era, se producía una asunción de deuda en un momento en el cual se habían emitido y vencido pagarés y no se habían podido pagar. Y otro, que es más claro, más fácil de explicar, es el más reciente, es de una empresa que se dedica a venta de ropa de alta gama. Entonces, esta empresa, a finales de 2014 y de 2015 y principios de 2015, tiene una situación en sus cuentas de causa de disolución de balance patrimonial. A final de 2014. En esas fechas, solapado en esas fechas, es cuando se genera la deuda, que es por pedidos de ropa de alta gama. Y después, durante el año 2015, acaba comunicando negociaciones, es decir, el llamado preconcurso, para finalmente, en septiembre de este año, ir a concurso. Solicita concurso voluntario y el concurso voluntario se declara fortuito. Pero claro, no paga la deuda. La sentencia que llega al Supremo es una sentencia de audiencia que revoca la de apelación y lo que sostiene es que dice, oiga, esta empresa ha contratado por un importe elevado, me parece que eran casi 300.000 euros, en un momento muy próximo a que él mismo comunicase que estaba en dificultades, que estaba en situación de 5 bis, de preconcurso. Y además, en su contabilidad estaba en desbalance patrimonial, había el patrimonio por debajo de la mitad del capital social. Pues claro, ¿no? Blanco y en botella, dice, este señor no podía desconocer que estaba en situaciones de dificultad y por lo tanto asume unas deudas sabiendo que no va a poder pagar. Y sin embargo el Supremo, remontándose a esas otras 2 sentencias anteriores que les digo, lo que viene a exigir en estos casos no es solo, dice, hay que exigir algo más, hay que exigir temeridad, fraudulencia, un conocimiento que no solo se pueda intuir, sino que sea un conocimiento claro y un cierto control también de la sociedad. Y lo que dice en este supuesto es que no ha habido ningún comportamiento antijurídico, porque respecto del concurso, el concurso se declaró fortuito. Si se declaró fortuito, esto implica que no era un concurso tardío. Y si no era un concurso tardío, es que era un concurso que se declaró cuando se tenía que declarar. Por lo tanto, por ahí no hay ninguna infracción. Y por otro lado, respecto de la anomalía en el negocio, esto está pensando en casos en los cuales hay, bueno, con dolo contractual, se mueve la voluntad de otra persona para conseguir un desplazamiento patrimonial que sabemos es el principio que es absolutamente imposible que podamos hacer frente. En el caso, quitada la culpabilidad del concurso, lo que nos dicen es este tipo de pedidos son habituales para este tipo de marcas. Usted no puede pedir a Hermès o a Zegna
por valor de 1.500 euros. Nos va a tener que pedir por un par de cientos de miles o más, porque si no, esto no funciona. Entonces, por ahí se desestima esta acción individual. La otra vía que tendríamos para el cobro de créditos o para tener las orejas un poco tiesas y decir, a ver si nos estamos poniendo en una situación complicada, es la acción de objetiva o de responsabilidad por deudas. Y esta es bastante fácil. Esto es bastante fácil de vigilar. Si en un momento determinado las cuentas de mi empresa, la contabilidad o las cuentas depositadas, pero la contabilidad refleja que yo tengo un patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, si no convoco junta para que se disuelva y liquide, o para que se amplíe el capital, o para que se haga lo que tenga que hacer, el administrador social va a responder de todas las deudas posteriores a esta causa de disolución por desbalance no atendida. Les digo, esta causa de disolución hay más. Podría darse también por un bloqueo societario, por cualquiera de las causas de disolución social. La que más se ve en la práctica es la de las cuentas. Y claro, las cuentas hay veces que dicen una cosa y luego resulta que es otra. Aquí sí que es muy importante estar en buenas manos, porque se está asumiendo un riesgo. Piensen que normalmente las empresas que vemos son empresas familiares, en las que rara vez el administrador es un CEO traído de alguna universidad americana. Normalmente el administrador es un socio, normalmente va a ser el socio con más participación en el capital. Eso cuando no es el único socio. Entonces, esto que se dice, decir, no, el administrador independiente. Yo si no lo veo claro, digo, bien, convoco y disolvéis, y si no, renuncio. Eso está muy guapo, pero luego en la práctica no es así, en realidad, porque el administrador es un socio que entiende o que siente que la empresa es suya y que los activos de la empresa son suyos porque los ha puesto él. Entonces hay que vigilar este equilibrio. Y no vale solo con las cuentas anuales que he depositado, porque aquí ya la evolución de la jurisprudencia ha ido diciendo, dice, oigan, con los sistemas de contabilidad y de información que tenemos a día de hoy, el seguimiento es prácticamente diario, casi cronológico. Hay que vigilarlo. Si no, como mínimo, los balances trimestrales. Como mínimo. Entonces, usted no me puede decir, con un balance trimestral que cante ya por bulerías, mal. Pero es que, ojo, puede usted tener un balance que está un poco arreglado para seguir funcionando. Cuidado también, porque si tenemos una deuda ahí, a lo mejor nos viene un acreedor con una prueba pericial y dice, no, es que usted, claro, a usted le salía la relación entre el capital y el patrimonio y perdón, entre los fondos y el patrimonio neto, le salía bien, entre el patrimonio neto y el capital, perdón, le salía bien porque se había hecho trampas al solitario. Y esto pasa. No es tan fácil como decir, no, es que las cuentas dicen que... La existencia, por ejemplo. Las existencias es un... Las... Eso es un clásico, ¿no? O las existencias que llevan ahí toda la vida las mismas, llevan 5 años las mismas existencias. Joder, igual ya. Claro, entonces, eso puede funcionar hasta un cierto punto, pero hay otro punto en el que no. Hay que valorar ese riesgo, porque el riesgo que se asume no es el riesgo del capital que hemos puesto en la sociedad, es el riesgo de que tengamos que ir a concurso voluntario después nosotros porque me van contra todo mi patrimonio. Y respecto de estas, bueno, luego también aquí hay mucha casuística, hay algún supuesto, por supuesto, las empresas que no tienen cuentas, porque no las depositan, pues normalmente no las depositas por algo. Entonces, simplificando mucho el mensaje, la jurisprudencia acaba diciendo, hombre, pues quien no tiene las cuentas, que demuestre él que no estaba en causa de insolvencia. Se invierte la carga de la prueba. Y luego, finalmente, una cosa que sí que les quería tocar, porque se está poniendo bastante de moda, es qué pasa. Ahora saben que hay una cosa que se llama el concurso sin masa, que es, hasta cierto punto, pues tiene un componente de subrepticio, ¿no? Es decir, bueno, el concurso sin masa, básicamente, yo llego y digo que no tengo nada. Y que esto lo publiquen en el tablón edictal único del boletín oficial y en el registro público concursal, que seguro que lo mira todo hijo de vecino a la hora del desayuno, no mira nadie, evidentemente, no lo van a mirar mis acreedores, no van a estar viendo esto.
y si en 15 días no aparece alguna alma cándida que diga, yo pago yo la fiesta, le pago al administrador concursal y que rasquen un poco a ver lo que hay. Eso, en mi experiencia, a mí no me ha ocurrido nunca. Creo que a vosotros alguna vez, pero pocas, ¿no? Pocas. Entonces, como eso no pasa, en 15 días digo, ostras, concurso sin masa, iba a decir cerrada la baja registral, bueno, más o menos cerrada, no cerrada, cerrada provisionalmente, pero por ahí vienen parte de los problemas, pero en principio aquí he acabado y a mí nadie me ha pedido la calificación culpable. Entonces, lo que se plantea es que si en esos casos en los que hemos ido a un concurso sin masa, seguimos expuestos a acciones de las que antes les he dicho, fundamentalmente a la acción individual por deudas o a la acción individual por daño o a la de responsabilidad objetiva por deudas, la del desbalance, ¿no? Para que nos entendamos. Ya hay resoluciones, yo he puesto alguna y gente mucho más ilustrada que yo las ha puesto también, y aquí incluso en Madrid alguna ha llegado a la audiencia. Respecto de la acción individual, la que era por daño, si vamos por cierre de hecho, el argumento sería el siguiente. Dice, no, este prenda ha ido a un concurso sin masa, llegó tarde, estaba en concurso. Claro, si usted va a un concurso sin masa, es que va a un concurso y dice, yo no tengo para pagar ni al apuntador. Ergo, es tardío, necesariamente. En el 99% de los casos, yo no puedo sostener a la vez que no tengo dinero ni para pagar las publicaciones del boletín, pero que el concurso lo he pedido a tiempo. No lo he pedido a tiempo, porque por lo menos tendría que tener dinero que sea para pagar al contable, ¿no? Entonces, el argumento que le dicen es, ha ido a concursos sin masa, pero claro, ha ido tarde y esto es un fraude y tal. Y lo que se está respondiendo en los tribunales es decir, sí, pero no. O sea, la acción individual aquí, por cierre de hecho, no puede prosperar porque precisamente lo que había era una insolvencia galopante. Entonces, aquel argumento de que si hubiera ido a tiempo hubiese podido cobrar porque tenían algunos activos, este se cae. Pero hay más. Teníamos el de la crisis irreversible. Y en este hay un auto de ahora de Nuria que toca un tema muy interesante, que es, vamos a un concurso sin masa, el empresario va a concurso sin masa, pero pide que le despidan a los 2 o 3 trabajadores que tiene. Esto, en la mayor parte de los juzgados les van a decir que no, porque el concurso sin masa, salvo que se nombre administrador concursal, porque les decía, porque alguien venga y pague la fiesta, no va a haber administrador concursal, no va a haber un procedimiento donde desarrollar, digamos, el ERE concursal, ¿no? El procedimiento de extinción. En Barcelona creo que tiene un criterio, una de las últimas publicaciones que hicieron, que era que si tú tenías trabajadores y ibas a un concurso sin masa, se podía entender que si vas al concurso sin masa con esos trabajadores sin haberlos despedido y sin haber solicitado un concurso con normalmente administrador concursal, podría ser un dato a tener en cuenta a efectos de que no concurría en ti la buena fe en cuanto a la aseguración de pasión satisfecho. Es un problema realmente, porque si no tengo nada, ¿por qué tengo que pedir un administrador concursal para despedir a los trabajadores? Y el problema que tienen los trabajadores realmente es bastante peleagudo, porque yo necesito un certificado de administrador concursal para irme al Fogasa. ¿Qué alternativa tienen esos trabajadores? Pues tendrían que irse a la jurisdicción social y pedir, en este caso, conforme al reglamento, en este caso, de ejecución del Fogasa, para poder solicitar al propio Fogasa para poder cobrar. Sería un lío tremendo. Sí. Pero en Barcelona lo tiene en cuenta como que esto no es de buena fe, porque usted tenía con su trabajador una responsabilidad o haberlo despedido antes, o en este caso, solicitar al ministro concursal para que le dé certificado. Sí, bueno, eso es cierto que existe y aquí la gente es más ortodoxa en su plaza, no se preocupen, no creo que eso cunda. Pero bueno, en todo caso, como estamos pensando en cómo cobramos o cómo salirnos de nuestro riesgo, del empresario, pues yo hago esto y digo que tengo trabajadores y que me los despidan. El juzgado les va a decir que tararí, que no, porque hay administrador concursal y a ver cómo hacemos esto. El caso el que he visto, lo que decían es, iniciaban un periodo de consultas apócrifo, ¿no? O sea, con los representantes, y luego dicen, no, páselo usted a la autoridad laboral para que lo informe. Y dicen, es que aquí no hay ni procedimiento donde hacerlo, ni administrador concursal que me lo tiene que informar, ¿no? Entonces dicen que no. Pero dice una cosa interesante, y dice, a ver, cuidado, porque el concurso sin masa, les decía antes, extingue la personalidad de aquella manera. No, en realidad no la extingue. Digamos que deja una nota y provisionalmente se cierra la hoja
pero no se extingue. Y esto es un tema bastante dogmático, pero la mayor parte de la gente sensata lo que dice que aquí lo que ocurre es hay una disolución de la sociedad y entonces lo que pasa es que se abre el periodo de liquidación. Aunque se haya concluido el concurso, porque puede ser sin masa, pero que tengas algo, pero que no fuera suficiente para pagar los créditos mínimos, ¿no? Entonces, quien era administrador, el empresario, se tiene que ocupar, tiene que verificar que se culmina ese proceso de liquidación. Y de hecho el Supremo hay 2 sentencias en las cuales reconoce a la sociedad extinta, no extinta, disuelta, pero con cosas pendientes, con flecos, la personalidad o la legitimación tanto activa como pasiva, tanto para que le reclamen como para reclamar créditos que yo tenía pendientes. ¿Y qué pasa entonces con este ERE? Y por eso les hablaba antes de la asunción de deudas en crisis irreversible. Que si el empleador sabe que está en absoluta carencia de masa, que está disuelto y que no tiene actividad, y no hace lo que les ha dicho Javi ahora que hagan, que es el despido, por causas objetivas, lo que está favoreciendo es que se creen nuevas obligaciones, una por trabajador cada mes, con una conciencia total de que está en una crisis totalmente irreversible, tan irreversible que ya ha ido a concurso y ya se ha acordado mi disolución. Entonces, claro, ojo, porque ahí con la cosa de no hacer el certificado de Fogasa, sino hacer el despido, igual el administrador se encuentra con una sorpresa. La otra interferencia que se puede producir entre el concurso y las acciones de responsabilidad sería el caso en el que vamos al concurso, el concurso se declara fortuito, digo, bueno, pues ya está, ¿no? Me dicen, no, porque usted 6 meses antes del concurso o 1 año antes estaba en causa de disolución, la de la relación entre los fondos negativos, la que sale de las cuentas. Y como estaba ahí en causa de disolución y no convocó la Junta a tiempo, hay responsabilidad del administrador. Luego sobrevino un concurso de acreedores, sí, y eso lo que produce, artículo 137, me parece que es, o 38, de la ley concursal, es que se suspenden las acciones y durante el concurso solo podría ejercitarlas el administrador concursal. Pero como se suspendieron, se interrumpió la prescripción. Y como se interrumpió la prescripción, ahora se levanta y puede volver a reclamarlas. Entonces ahí no salimos, digamos, libres de todo pecado del concurso. Podríamos estar expuestos a esta acción. Una acción que, insisto, tiene que procede en aquellos casos en los que no vamos a disolución. De manera que si del concurso salimos con un convenio, mientras estemos en convenio, no nos la podrían pedir. Por concluir con esto, hablaba ahora de que se interrumpía la prescripción. Aquí había un lío muy jurídico sobre cuándo prescribía la acción, y esto le interesaba mucho al empresario, porque desde el momento que cesaba en el cargo y el cese, la inscripción en el registro no es constitutiva, ¿sí? Yo cesaba comunicándoselo a la Junta, pues digo, bueno, si me cuenta desde ahí, cuento 4 años, o los que fuese, el plazo de prescripción que fuera en cada momento, pasaron y libré. Y o había posiciones encontradas, etcétera. El Supremo lo que acaba diciendo es que respecto de la acción por deudas, la que está relacionada con la causa de disolución por fondos negativos, la que resurge de su propia contabilidad, que es la que más se ve, porque es la más fácil la que más fácilmente va a prosperar, porque no necesita culpa de ningún tipo, me da igual. Yo tenía un pollo en el horno, yo no sabía, da igual. De esta causa de disolución, ese administrador paga. Y entonces lo que dice el Supremo es que desde esta acción cumple una función de garantía. De manera que el acreedor que contrata conmigo, aunque sepa que yo estoy en causa de insolvencia, aunque lo sepa, no voy a poder luego decirle, digo, no te pago porque tienes mala fe en el ejercicio de tu acción, porque tú ya sabías. Esto pasó, no sé si fue con la Real Sociedad, con Las Palmas, con un club de fútbol, esto puesto. Se reprochaba que quien ahora quiere cobrar, no de la sociedad, sino del administrador que está detrás,
pues le está echando mucho morro porque sabía perfectamente cuál era la situación de la empresa y, por lo tanto, está ejerciendo de manera torcida y abusiva y fraudulenta sus acciones. Y la jurisprudencia lo que acaba diciendo dice, no, para que eso no ocurra así. Para que eso ocurriera tendría que tener conocimiento y dominio y capacidad de actuación, ser un socio de control, por ejemplo, o tener posibilidad de nombrar o remover al administrador. Pero fuera de ese caso, no, porque esta responsabilidad cumple una función de garantía. Y como cumple una función de garantía, el argumento, como tenemos que verlo, es al revés. Es decir, no, precisamente porque sabía que yo estaba en causa de disolución, contrata con mi empresa porque sabe que si no voy a pagar yo. Claro, entonces aquí tiene mucha importancia la prescripción. Y en la prescripción, lo que nos ha dicho el Supremo al final, es que prescriben a la vez la acción contra la sociedad y la acción contra el administrador. Porque es una garantía solidaria y, por lo tanto, prescriben a la vez. Entonces, también aquí, pues, tienen que ponerse en manos de alguna buena asesora, porque si no ha habido reclamación de la deuda social y ha pasado un tiempo determinado, a lo mejor estamos a salvo. Pero me imagino que si ha habido un monitorio, un recurso, una interrupción de la prescripción, una apelación, a lo mejor es una deuda de hace 15 años y no está prescrita. Y pueden ir luego contra el administrador social. Yo no lo he tenido, pero me imagino que esto va a ocurrir. O sea, que estás descubierto durante muchísimo tiempo. Entonces, todo esto, y concluyo, este resumen express, que espero haberlo hecho en tiempo, lo he clavado, pero por lo menos haber transmitido, ¿no?, las dos o tres ideas que quería transmitirles, es la sensación que uno tiene en estos juicios, que estos sí que se ven muchísimos, todas las semanas se ven, es que es una desgracia. Es que hay veces que parece que hay gente que por ahorrarse el 4 duros de estar asesorado está poniendo en juego todo su patrimonio. Y del mismo modo que se invierte dinero en inmovilizado físico, material, hay que invertirlo en asesoramiento, porque es que la mayor parte de estos supuestos y de estas condenas hubieran sido evitables, estoy seguro. Estoy seguro. De hecho, ¿cómo de frecuente es el que viene y te dice, no, es que yo no tenía cuentas porque no tenía para pagar a la asesoría? O sea, jodido, no lo digas. Porque claro, estás diciendo que estás en una insolvencia que conocías hasta el punto de que no podías pagar ya ni a tu abogado y a tu asesora en las cuentas, ¿no?, en las nóminas y en la redacción de la contabilidad. Entonces, si podemos evitarlo, pues vamos a intentar evitarlo. Porque luego deberíamos vernos en el capítulo 2, que ha acabado siendo el capítulo 1, que me imagino que es de lo que ha hablado Javi, que es cómo podemos intentar deshacer este entuerto en la exoneración de pasivo, la segunda oportunidad, que es a lo que me decían. Otra cosa, creo que lo habéis hablado, ¿no? Pues nada, esto es lo que tenía que contarles yo del mundo de los toros, hasta ahora. ¿Tienen alguna pregunta, alguna cuestión que quieren que les resuelvan aquí los señores? ¿No tenéis nada? Ha quedado todo muy claro, ¿no? Desde luego. ¿Nada más? Pues sin más, vamos a clausurar esta jornada. Esperamos que haya sido de su máximo interés, porque verdaderamente tanto uno como otro han explicado pormenorizadamente lo que es la exoneración del pasivo insatisfecho y las posibles responsabilidades de administradores y de socios que puede existir. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo trimestre en una nueva jornada. Hasta luego.